Economía. El anarquismo se opone al capitalismo y a la propiedad privada de las herramientas, la infraestructura y los recursos que todo el mundo requiere para su sustento. Los modelos económicos anarquistas van desde las comunidades de cazadores, recolectores y las comunas agrícolas a los complejos industriales en los que la planificación es llevada a cabo por los sindicatos y la distribución se organiza a través de cuotas o una forma limitada de moneda. Todos estos modelos están basados en el principio de trabajar juntos para satisfacer las necesidades comunes y el rechazar jerarquías de todo tipo, incluso los jefes, gerentes y la división de la sociedad en categorías tales como ricos y pobres o los propietarios y trabajadores. Sin salario, ¿cuál es el incentivo para trabajar? A algunos les preocupa si abolimos el capitalismo y el trabajo asalariado, nadie trabajará más. Es cierto que el trabajo tal como existe ahora dejaría de existir para la mayoría de la gente, pero el trabajo que es socialmente útil ofrece una serie de incentivos además de los cheques de pago. En todo caso, que me paguen por hacer algo hace que sea menos agradable. La alienación del trabajo, que es parte del capitalismo, destruye los incentivos naturales para trabajar, tales como el placer de actuar libremente y la satisfacción de un trabajo bien hecho. Cuando el trabajo nos pone en una posición de inferioridad con el jefe que nos supervisa y la gente rica que es dueña de nuestro propio lugar de trabajo y no tenemos poder de decisión en nuestro trabajo, sino seguir las órdenes sin pensar, puede llegar a ser terriblemente odioso y adormecedor de la mente. También perdemos nuestros incentivos por el trabajo cuando no estamos haciendo algo útil para nuestras comunidades. De los pocos trabajadores que hoy tienen la suerte de producir realmente algo que puedan ver, casi todos están haciendo algo que es rentable para sus empleadores, pero que carece completamente de sentido para ellos en lo personal. El Fordismo o la estructuración de la mano de obra en cadenas de montaje convierte a las personas en máquinas. En lugar de cultivar habilidades a las que los trabajadores pueden estar orgullosos, resulta más rentable dar a cada persona una única tarea repetitiva y colocarla en una cadena de montaje. No es de extrañar que tantos trabajadores saboteen o roben desde sus lugares de trabajo o se presenten con un arma automática y se vuelvan locos. La idea de que sin salarios la gente dejaría de trabajar carece de fundamento. En la línea de tiempo de la historia humana, los salarios son una invención bastante reciente. Sin embargo, las sociedades que han existido sin monedas o salarios no murieron de hambre solo porque no se les pagó a los trabajadores. Con la abolición del trabajo asalariado, solo el tipo de trabajo que no se puede justificar a sí mismo como útil desaparecería. Todo el tiempo y los recursos dedicados a crear toda la basura inútil en que nuestra sociedad se está ahogando será ahorrado. Piensa en la cantidad de recursos y mano de obra que van a la publicidad, correos masivos, envases desechables, juguetes baratos, artículos desechables, cosas que nadie se enorgullece de hacer, diseñados para desintegrarse en poco tiempo para tener que comprar la siguiente versión. Las sociedades indígenas con menos división del trabajo no tenían ningún problema en hacerlo sin salario, ya que las principales actividades económicas, la producción de alimentos, vivienda, ropa, herramientas, están fácilmente conectadas al común de las necesidades. En tales circunstancias, el trabajo es una actividad social necesaria y una obligación evidente de todos los miembros capaces de la comunidad. Y debido a que el trabajo tiene lugar en un entorno flexible y personal, puede ser adaptado a las capacidades de cada individuo y no hay nada que aleje a las personas de transformar el trabajo en juego. Arreglar tu casa, cazar, vagar por el bosque para identificar plantas y animales, tejer, cocinar para una fiesta, ¿no son estas cosas las que la aburrida gente de la clase media hace en sus horas de ocio para olvidar por un momento sus repugnantes puestos de trabajo? Las sociedades anticapitalistas con una mayor especialización económica han desarrollado una variedad de métodos para proporcionar incentivos y distribuir los productos del trabajo de los trabajadores. Los mencionados kibbutz israelíes ofrecen un ejemplo de los incentivos para trabajar en ausencia de salarios. Un libro que documenta la vida y el trabajo en un kibbutz identifica 4 motivaciones principales para trabajar en los equipos de trabajo cooperativo, que carecía de competencia individual y motivos de beneficio. La productividad del grupo afecta el estándar de vida de toda la comunidad, por lo que existe una presión del grupo de trabajar duro. Los miembros eligen dónde quieren trabajar y obtienen la satisfacción de su trabajo. Las personas desarrollan un orgullo competitivo si su rama de trabajo lo hace mejor que las otras ramas. La gente gana prestigio en el trabajo porque el trabajo es una asociación cultural valiosa.
Como se describió anteriormente, la caída definitiva del experimento kibutz derivó en gran medida del hecho de que los kibutz eran empresas socialistas que competían en una economía capitalista y, por lo tanto, subsumidos a la lógica de la competencia en lugar de la lógica de la ayuda mutua. Una comuna organizada de manera similar en un mundo sin capitalismo no enfrenta los mismos problemas. En cualquier caso, la falta de voluntad de trabajar por la falta de salarios no fue uno de los problemas que enfrentaron los kibutz. Muchos anarquistas sugieren que los gérmenes del capitalismo se encuentran en la mentalidad de la producción misma. Si un determinado tipo de economía puede sobrevivir dentro del capitalismo, aún sin poder crecer mucho, es una medida de su pobre potencial liberador. Pero los anarquistas proponen y debaten diferentes formas de economía, algunas de las cuales solo se pueden practicar de forma limitada, ya que son totalmente ilegales en el mundo actual. En el movimiento Ocupa europeo, algunas ciudades han tenido o siguen teniendo tantos centros sociales y casas ocupadas que ellos constituyen una sociedad sombra. En Barcelona, por ejemplo, tan recientemente como en el 2008, había más de 40 centros sociales ocupados y al menos 200 casas. Los colectivos de personas que habitan estas ocupas suelen utilizar el consenso y las asambleas de grupo, y la mayoría son explícitamente anarquistas o intencionadamente antiautoritarios. En gran medida, el trabajo y el intercambio han sido abolidos de la vida de estas personas, cuyas redes atrapan a miles. Muchos no han emprendido trabajos o trabajan solo por temporadas o esporádicamente, ya que no es necesario pagar el alquiler. Por ejemplo, el autor de este libro ha vivido dentro de esta red durante 2 años, ha sobrevivido la mayor parte del tiempo con menos de €1 al día. Por otra parte, la gran cantidad de actividad que llevan a cabo dentro del movimiento autónomo está completamente desprovista de salario. Pero ellos no necesitan salarios, ellos trabajan para sí mismos. Ellos ocupan edificios abandonados que se pudren gracias a los especuladores, como una protesta contra el aburguesamiento, y como anticapitalistas usan la acción directa para dotarse de una vivienda. Se enseñan mutuamente las habilidades que se necesitarán a lo largo del camino, como arreglar y limpiar las casas nuevas, la aplicación de parches en los techos, la instalación de ventanas, baños, duchas, luz, cocina y toda otra cosa que necesiten. A menudo roban electricidad, agua e internet, y gran parte de sus alimentos provienen de la recolección de basureros, del robo y de cultivos ocupas. En la ausencia total de salarios o administradores, ellos realizan a una gran cantidad de trabajo, pero a su propio ritmo y lógica. La lógica es la de la ayuda mutua. Además de arreglar sus propias casas, también dirigen sus energías para trabajar por sus barrios y enriquecer sus comunidades. Ellos satisfacen muchas de sus necesidades colectivas, además de la vivienda. Algunos centros sociales poseen talleres de reparación de bicicletas, permitiendo a las personas reparar o construir sus propias bicicletas con piezas viejas. Otros ofrecen talleres de carpintería, defensa personal y yoga, talleres de curación natural, bibliotecas, jardines, comidas comunales, arte y grupos de teatro, cursos de idiomas alternativos, medios de comunicación y contrainformación, espectáculos musicales, películas, talleres de computación donde la gente puede utilizar internet y aprender sobre seguridad de correos electrónicos o de creación de sus propios sitios web y eventos de solidaridad para hacer frente a la represión inevitable. Casi todos estos servicios se ofrecen totalmente gratis, no hay intercambio. Un grupo se organiza para prestar un servicio a todo el mundo y los beneficios son para toda la red social. Con una asombrosa cantidad de iniciativas en una sociedad tan pasiva, los ocupas ilegales regularmente dan la idea de organizar una comida comunitaria o un taller de reparación de bicicletas o una muestra de cine semanal. Hablan con amigos y con los amigos de los amigos hasta que tienen la suficiente gente y recursos para hacer realidad una idea, y luego corren la voz o ponen carteles con la esperanza de que el mayor número posible de personas vendrán a participar. Para una mentalidad capitalista, están invitando ávidamente a la gente para robarles, pero los ocupas no se detienen a preguntarse si las actividades les dejarán dinero. Es evidente que han creado una nueva forma de riqueza, y compartir lo que hacen claramente los hace más ricos. Los vecindarios de los alrededores también se hacen más ricos cuando los ocupas toman la iniciativa para crear proyectos mucho más rápidos que lo que el gobierno local podría. En la revista de una asociación de vecinos de Barcelona, alababan a un ocupa por responder a una demanda que el gobierno había estado ignorando durante años: la construcción de una biblioteca para el barrio. La revista de noticias de la corriente principal comentó: los ocupas hacen el trabajo que el distrito olvida. En ese mismo barrio, los ocupas resultaron ser un poderoso aliado para un vecino que pagaba la renta y que estaba siendo presionado por el propietario. Los ocupas trabajaron incansablemente con una asociación de ancianos que se enfrentaban a situaciones similares de argucias y desalojos ilegales por parte de los propietarios, y finalmente detuvieron el desalojo de sus vecinos.
En una tendencia que parece común a la abolición total del trabajo, lo social y lo económico se mezclan para convertirse en indistinguibles. La mano de obra y los servicios no son valorizados o no se les da un valor en dólares. Son actividades sociales que se llevan a cabo individual o colectivamente, como parte de la vida diaria, sin necesidad de contabilidad o de gestión. El resultado es que en ciudades como Barcelona las personas pueden pasar la mayor parte de su tiempo y cumplir con la mayoría de sus necesidades, desde vivienda hasta entretenimiento, en esta red social de los ocupas, sin trabajar y casi sin dinero. Claro está que no todo puede ser robado, no todavía, y los ocupas siguen obligados a vender su fuerza de trabajo para pagar cosas como la atención médica y los costos legales. Sin embargo, para muchas personas, el carácter excepcional de las cosas que no pueden ser autoproducidas, rescatadas o robadas, o la indignación de tener que vender valiosos momentos de vida en trabajar para una corporación, puede tener el efecto de aumentar el nivel de conflicto con el capitalismo. Un riesgo potencial de cualquier movimiento suficientemente fuerte como para crear una alternativa al capitalismo es que sus participantes pueden convertirse fácilmente en autocomplacientes que viven en su burbuja de autonomía y que pierdan la voluntad de luchar por la abolición total del capitalismo. Ocupar en sí puede convertirse fácilmente en un ritual, y en Barcelona el movimiento es un conjunto no ha aplicado la misma creatividad a la resistencia y al ataque, como lo ha hecho en muchos de los aspectos prácticos de arreglar casas y en la búsqueda de la subsistencia con poco o sin dinero. La naturaleza del autosostenimiento de la red de ocupas, la inmediata presencia de libertad, iniciativa, placer, independencia y de comunidad en sus vidas de ninguna manera ha destruido al capitalismo, pero pone de manifiesto, al fin y al cabo, que es un cadáver ambulante, con nada más que la policía para evitar ser extinguido y reemplazado por formas de vida muy superiores. La gente no necesita jefes ni expertos. ¿Cómo pueden los anarquistas organizarse en el lugar de trabajo y coordinar la producción y la distribución a través de toda una economía sin jefes ni gerentes? De hecho, una gran cantidad de recursos se pierden debido a la competencia y los intermediarios. En última instancia, son los trabajadores quienes llevan a cabo toda la producción y distribución y saben cómo coordinar su propio trabajo en ausencia de jefes. En los alrededores de Turín, Italia, 500.000 trabajadores participaron en un movimiento de toma de una fábrica después de la Primera Guerra Mundial. Comunistas, anarquistas y otros trabajadores que se molestaron por su explotación armaron huelgas. Muchos de ellos finalmente se hicieron con el control de sus fábricas y crearon los consejos de fábricas para coordinar sus actividades. Ellos fueron capaces de hacer funcionar las fábricas por sí mismos, sin jefes. Finalmente, los consejos fueron legalizados y legislados fuera de existencia, en parte cooptados y absorbidos en sindicatos, cuya existencia institucional fue amenazada por el poder de los trabajadores autónomos tanto como por los propietarios. En diciembre de 2001, una crisis económica de larga elaboración en la Argentina maduró en un desastre financiero que precipitó una rebelión popular importante. Argentina había sido el ícono de las instituciones neoliberales tales como el Fondo Monetario Internacional, pero las políticas que enriquecieron a los inversionistas extranjeros y dieron a los argentinos de clase media un estilo de vida del primer mundo creó una aguda pobreza de gran parte del país. La resistencia anticapitalista ya estaba muy desarrollada entre los desempleados y después de que la clase media perdió todos sus ahorros, millones de personas salieron a las calles, rechazaron todas las falsas soluciones y excusas presentadas por los políticos, economistas y los medios de comunicación pidiendo en su lugar que se vayan todos. Decenas de personas fueron asesinadas por la policía, pero la gente se defendió agitando el terror de la izquierda de la dictadura militar que gobernó Argentina en los años 70 y 80. Cientos de fábricas abandonadas por sus propietarios fueron ocupadas por trabajadores que reanudaron la producción para poder seguir alimentando a sus familias. La más radical de estas fábricas ocupadas igualó los salarios y compartió las funciones de gestión entre todos los trabajadores. Se tomaron decisiones en reuniones abiertas y algunos trabajadores enseñaron labores como la contabilidad. Para asegurarse de que una nueva clase dirigente no se presentara, algunas fábricas rotaban las tareas de gestión o requerían que las personas en gestión siguieran trabajando en la fábrica y llevaran a cabo la contabilidad, marketing y otras tareas después de las horas de trabajo. Mientras escribo estas líneas, varios de estos lugares de trabajo ocupados han sido capaces de ampliar su fuerza de trabajo y de emplear a más trabajadores de la enorme población desempleada de Argentina. En algunos casos, las fábricas ocupadas comerciaban los suministros y productos necesarios entre sí, creando una economía sumergida en un espíritu de solidaridad.
Uno de los más famosos, la fábrica de cerámicos Sanón, ubicada en el sur de Argentina, fue cerrada por su propietario en el 2001 y ocupada por sus trabajadores en enero del año siguiente. La fábrica se empezó a mover con una asamblea abierta y comisiones integradas por los trabajadores para gestionar ventas, administración, planificación, seguridad, higiene y saneamiento, compras, producción, difusión y prensa. Después de la ocupación, se volvió a contratar a los trabajadores que habían sido despedidos antes del cierre. A partir del 2004 ascendían a 270 trabajadores y producían el 50% de la tasa de producción antes de que la fábrica fuera cerrada. Trayendo médicos y psicólogos al lugar, se proveían a sí mismos de salud. Los trabajadores descubrieron que podían pagar su fuerza de trabajo con tan solo 2 días de producción, por lo que bajaron los precios en un 60% y organizaron una red de proveedores de jóvenes, muchos que antes estaban desempleados, para surtir el mercado de cerámicas en toda la ciudad. Además de producción de cerámicas, la fábrica Sanón se involucró con los movimientos sociales, donando dinero a los hospitales y las escuelas, vendiendo cerámicas al costo para los más pobres, exponiendo películas, presentaciones y exposiciones de arte, y llevando a cabo acciones de solidaridad con otras luchas. También apoyaron a los mapuches en su lucha por la autonomía, y cuando su proveedor de arcilla dejó de hacer negocios con ellos por razones políticas, los mapuches comenzaron a suministrarles la arcilla. En abril del 2003, la fábrica se había enfrentado a 4 intentos policiales de desalojo con el apoyo de los sindicatos. Todos resistieron convincentemente por los trabajadores, ayudados por los vecinos y los piqueteros, entre otros. En julio del 2001, los trabajadores del supermercado Tigre en Rosario, Argentina, ocuparon su lugar de trabajo. El propietario lo había cerrado 2 meses antes y se declaró en bancarrota, aún debiéndole a sus empleados meses de salarios. Después de infructuosas protestas, los trabajadores abrieron el Tigre y comenzaron a manejarlo ellos mismos a través de una asamblea que permite a todos los trabajadores una parte en la toma de decisiones. En su espíritu de solidaridad bajaron los precios y comenzaron a vender frutas y verduras de una cooperativa de agricultores local y los productos elaborados en otras fábricas ocupadas. También utilizaron parte de su espacio para abrir un centro cultural para el barrio, conversaciones políticas sobre vivienda, grupos de estudiantes, talleres de teatro y yoga, muestras de títeres, una cafetería y una biblioteca. En el 2003, el Centro Cultural del Tigre celebraba la Reunión Nacional de Empresas Recuperadas, al que asistieron 1.500 personas. María, uno de los miembros colectivos, dijo de su experiencia: hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que seríamos capaces de manejar este lugar, nunca hubiera creído en ellos. Yo creía que necesitábamos jefes que nos dijeran qué hacer. Ahora me doy cuenta de que juntos podemos hacerlo mejor que ellos. En Euskal Herria, el País Vasco, ocupado por los estados de España y Francia, ha surgido un gran complejo de cooperativas, empresas propiedad de los trabajadores, en torno a la pequeña ciudad de Mondragón. A partir de 23 trabajadores de una cooperativa en 1956, las cooperativas de Mondragón incluían 19.500 trabajadores en más de 100 cooperativas en 1986, sobreviviendo a pesar de la fuerte recesión en España en aquel momento y con una tasa de supervivencia muchas veces mejor que la media de las empresas capitalistas. Mondragón ha tenido una rica experiencia de muchos años en la fabricación de productos tan variados como mobiliario, equipo de cocina, máquinas, herramientas y componentes electrónicos y de impresión, construcción naval y fundición de metales. Mondragón ha creado cooperativas híbridas compuestas tanto de consumidores y trabajadores como de agricultores y trabajadores. El complejo ha desarrollado su propia cooperativa de seguridad social y un banco cooperativo que está creciendo más rápidamente que cualquier otro banco en las provincias del País Vasco. La máxima autoridad de las cooperativas de Mondragón es la Asamblea General, donde cada trabajador miembro entrega un voto. La gestión específica de la cooperativa se lleva a cabo por un consejo de gobierno electo que es asesorado por un consejo de gestión y un consejo social. También hay muchas críticas al complejo Mondragón. Para los anarquistas no es ninguna sorpresa que una estructura democrática puede albergar a un grupo de élite y, de acuerdo con los críticos de Mondragón, esto es exactamente lo que ha sucedido en el complejo de cooperación en la búsqueda y consiguiendo el éxito dentro de una economía capitalista.
A pesar de que sus logros son impresionantes y desmienten el supuesto de que las grandes industrias deben ser organizadas jerárquicamente, la obligación de ser rentables y competitivos ha empujado a las cooperativas a gestionar su propia explotación. Por ejemplo, después de décadas de apegarse a sus principios fundadores igualitarios con respecto a las escalas salariales, con el tiempo las cooperativas de Mondragón decidieron aumentar los sueldos de los expertos administrativos y técnicos en relación a los trabajadores manuales. La razón era que estaban en tiempos difíciles reteniendo gente que podía recibir una paga mucho más alta por sus habilidades en una corporación. Este problema indica la necesidad de mezclar tareas manuales e intelectuales para evitar la profesionalización de la experiencia, es decir, la creación de experiencia como una cualidad limitada a una élite de unos pocos, y de la construcción de una economía en la que la gente esté produciendo sin fines de lucro, sino para otros miembros de la red, por lo que el dinero pierde su importancia y la gente trabaja por un sentido de comunidad y solidaridad. La gente en las sociedades altamente tecnológicas de hoy en día están entrenados para creer que los ejemplos del pasado o del subdesarrollo no tienen ningún valor para nuestra situación actual. Muchas personas que se consideran educados sociólogos y economistas rechazan el ejemplo de Mondragón por clasificar a la cultura vasca como excepcional, pero hay otros ejemplos de eficacia en lugares de trabajo igualitarios, incluso en el corazón del capitalismo. George Associates, en sede en Delaware, es una empresa de alta tecnología de $1 billón que produce el tejido impermeable Gore-Tex, aislamiento especial para cables de computadora, piezas para la industria automotriz, médica y de semiconductores. Los salarios se determinan colectivamente, nadie tiene títulos, no hay una estructura formal de gestión y la diferenciación entre los empleados se reduce al mínimo. En todas las normas de funcionamiento capitalistas, volumen de empleados, ventas, rentabilidad, reputación de productos, listas de las mejores empresas para trabajar, Gore Associates es un éxito. Un factor importante en su éxito es la aceptación de lo que algunos académicos llaman la regla del 150, basada en la observación de los grupos de cazadores, recolectores de todo el mundo, así como las exitosas comunidades y comunas intencionales. Ellos parecen mantener su tamaño entre 100 y 150 personas. La teoría es que el cerebro humano está mejor equipado para navegar en redes de relaciones personales de hasta 150 individuos. Mantener relaciones íntimas, recordar nombres y estados sociales y establecer códigos de conducta y comunicación. Todo esto ocupa un espacio mental, así como otros primates tienden a vivir en grupos de hasta un cierto tamaño. Los seres humanos probablemente se adecuan mejor manteniendo un cierto número de compañeros. Todas las fábricas de Gore Associates mantiene su tamaño por debajo de los 150 empleados, de manera que cada planta puede ser enteramente autogestionada, no solo en la fábrica propiamente tal, sino también incluyendo a los responsables de marketing, investigación y otras tareas. Los escépticos suelen hacer caso omiso del ejemplo anarquista de sociedades primitivas a pequeña escala con el argumento de que ya no es posible organizar a tal pequeña escala dada la enorme población. Pero no hay nada que impida a una sociedad grande organizarse a sí misma en muchas unidades más pequeñas. A pequeña escala la organización es perfectamente posible. Incluso dentro de una industria de alta tecnología, las fábricas de Gore Associates pueden coordinarse entre sí y con los proveedores y consumidores, manteniendo su estructura organizacional a pequeña escala. Al igual que cada unidad es capaz de organizar sus relaciones internas, cada uno es capaz de organizar sus relaciones externas. Por supuesto, el ejemplo de una fábrica produciendo con éxito en el sistema capitalista deja mucho que desear. La mayoría de los anarquistas verían todas las fábricas quemadas hasta los cimientos antes que usar formas de organización antiautoritarias para endulzar el capitalismo. Sin embargo, este ejemplo al menos debería demostrar que incluso dentro de una sociedad grande y compleja, la autoorganización funciona. El ejemplo de Gore Associates sigue siendo problemático porque los trabajadores no son dueños de la fábrica y también porque la administración formal podría ser restablecida en cualquier momento por los propietarios de la empresa. Los anarquistas teorizan que los problemas del capitalismo no solo existen en la relación entre los trabajadores y los propietarios, sino también entre los trabajadores y los directivos, y que mientras la relación administrador-trabajador persista, el capitalismo puede resurgir. Esta teoría, sin duda, aparece en el ejemplo de Mondragón, donde los gerentes ganan más dinero y poder y renuevan la desigualdad, centrada en los fines de lucro dentro de la dinámica propia del capitalismo. Teniendo esto en cuenta, varios anarquistas han diseñado un esquema de una economía participativa, abreviada como PARECON. Aunque nadie ha tenido todavía la oportunidad de establecer tal economía a una escala considerable.
Entre otras cosas, la economía participativa hace hincapié en la importancia de potenciar a todos los trabajadores mezclando tareas que son creativas y de memoria, manuales e intelectuales, creando así equilibrados complejos de trabajo que previenen la aparición de una clase que gestione. Durante la rebelión de Oaxaca en el 2006, personas sin experiencia previa se organizaron para manejar radios y estaciones de televisión ocupadas. Ellos estaban motivados por la necesidad social de tener medios de comunicación libres. La marcha de las cacerolas, la legendaria marcha de mujeres del 1 de agosto del 2006, culminó con miles de mujeres haciéndose cargo de forma espontánea de la estación de televisión estatal. Inspiradas por la repentina sensación de poder que habían ganado al rebelarse contra la tradicional sociedad patriarcal, ellas se hicieron cargo del Canal 9, que continuamente difamaba a los movimientos sociales, mientras afirmaba ser el canal de la gente. En primer lugar, hicieron que los ingenieros las ayudaran a gestionar la estación, pero pronto fueron aprendiendo a hacerlo ellas mismas. Una mujer relató: fui todos los días al canal a hacer guardia y ayudar. Las mujeres se organizaron en diferentes comisiones: alimentación, higiene, producción y seguridad. Una cosa que me gustó es que no había ninguna persona líder. Para cada tarea había un grupo de varias mujeres a cargo. Fuimos aprendiendo de todo, desde el principio. Recuerdo que alguien preguntaba quién podía utilizar un ordenador. Entonces, muchas de las chicas más jóvenes dieron un paso adelante, diciendo yo puedo. En Radio Universal, ellas anunciaron que necesitaríamos personas con conocimiento técnico y más gente vino a ayudar. En un principio estaban filmando a la gente sin cabeza, ya sabes. Sin embargo, la experiencia en Canal 9 nos han demostrado que donde hay voluntad, hay una manera. Las cosas se hacen y tienen que ser bien hechas. Al poco tiempo, 3 semanas, que Canal 9 estuvo en funcionamiento, hasta el gobernador Ulises ordenó que las antenas fueran destruidas. Habíamos logrado difundir una gran cantidad de información. Películas y documentales mostraban lo que usted nunca podría haber imaginado ver en la televisión de otra manera. Acerca de los diferentes movimientos sociales, sobre la masacre estudiantil de Tlatelolco en la Ciudad de México en 1968, las masacres de Aguas Blancas en Guerrero y Acteal en Chiapas, acerca de los movimientos de guerrillas en Cuba y El Salvador. En ese momento, Canal 9 no era solo un canal más de mujeres. Fue el canal de todas las personas. Las participantes hicieron sus propios programas. Había un programa para jóvenes y un programa donde participaba la gente de las comunidades indígenas. Hubo un programa de denuncias donde cualquiera podía venir y denunciar la forma en que el gobierno los había tratado. Un montón de gente de los diferentes barrios y comunidades quería participar. El tiempo al aire apenas fue suficiente para todos ellos. Después de que la estación de televisión ocupada fue sacada del aire, el movimiento respondió mediante la ocupación de las 11 estaciones de radio comerciales en Oaxaca. La homogeneidad de la radio comercial fue reemplazada por variadas voces: una estación de radio para estudiantes universitarios, una para grupos de mujeres, una estación de radio ocupada por anarquistas de una Ocupa Punk. Y hubo más voces indígenas en la radio que nunca antes. En poco tiempo, la gente en el movimiento decidió devolver la mayor parte de las estaciones de radio a sus autoproclamados propietarios, pero mantuvo el control de 2 de ellas. Su objetivo no era suprimir las voces que se oponían a ellos, así como las artificiales voces comerciales lo hacen, sino ganar ellos mismos los medios para comunicarse. El resto de las estaciones de radio operaron con éxito durante meses, hasta que la represión del gobierno las cerró. Un estudiante universitario que participó en la toma, la puesta en marcha y la defensa de las radioestaciones dijo: después de la toma leí un artículo que decía que los autores materiales e intelectuales de la toma de las radios no eran de Oaxaca, que venían de otro lugar y que han recibido apoyo especializado. Se dijo que habría sido imposible que cualquier persona sin formación previa pudiera operar las radios en tan corto periodo de tiempo, porque el equipo era demasiado sofisticado para que cualquiera lo usara. Estaban equivocados. ¿Quién sacará la basura? Si todo el mundo es libre de trabajar como quiera, ¿quién sacará la basura o realizará otros trabajos no deseados? Afortunadamente, en una economía anticapitalista localizada, no podríamos exteriorizar u ocultar los costos de nuestros estilos de vida, remunerando a alguien que limpie lo que nosotros ensuciamos. Tendríamos que pagar las consecuencias de nuestros propios actos, en lugar de pagar a China por recibir nuestros residuos tóxicos, por ejemplo. Si un servicio necesario como la eliminación de la basura queda descuidado, la comunidad rápidamente se dará cuenta y tendrá que decidir cómo manejar el problema. La gente puede estar de acuerdo en recompensar a ese trabajo con pequeños beneficios. Nada que se traduzca en poder o autoridad, sino algo así como llegar de los primeros cuando arriben mercancías exóticas a la ciudad, recibiendo un masaje o una torta, o simplemente el reconocimiento y gratitud por haber sido un miembro destacado de la comunidad.
En última instancia, en una sociedad cooperativa, tener una buena reputación y ser visto por sus pares como responsables es más convincente que cualquier otro incentivo material. Quizás la comunidad podría decidir que todo el mundo debe llevar a cabo estas tareas en forma rotativa. Una actividad como la recolección de basura no tiene que definir la carrera de nadie en un sistema económico anticapitalista. Las tareas necesarias que nadie quiere llevar a cabo deben ser compartidas por todo el mundo. Así, en lugar de que unos pocos tengan que recoger la basura toda su vida, todos los que tengan las condiciones físicas tendrían que hacerlo durante solo un par de horas cada mes. El Estado Libre de Kristiania es un barrio de Copenhague, Dinamarca, que ha estado ocupado desde el año 1971. Sus 850 habitantes son autónomos dentro de sus 85 acres. Ellos han estado sacando su propia basura por más de 30 años. El hecho de que reciben alrededor de 1 millón de visitantes al año hace que su logro sea aún más impresionante. Las calles, edificios, restaurantes, baños públicos y duchas públicas están razonablemente limpias, especialmente para los hippies. El cuerpo de agua que corre a través de Kristiania no es el más limpio, pero teniendo en cuenta que Kristiania está cubierta por árboles y está libre de automóviles, uno sospecha que la mayor parte de la contaminación proviene de la ciudad contigua que comparte la vía acuática. Los residentes han construido docenas de las casas que ahora están de pie en Kristiania usando innovadores ecodiseños. También utilizan energía solar, energía eólica, compostaje y una gran cantidad de otras innovaciones ecológicas. Un método de filtración de las aguas residuales a través de camas de caña, lo que significa que el agua que sale de Kristiania es tan limpia como la que sale del resto de las plantas de tratamiento de Copenhague. Ha ayudado a la comuna para estar dentro de los preseleccionados para el premio Pan-Escandinavo de Vida Ecológica. Diferentes personas entrevistadas tienen diferentes concepciones de cómo Kristiania se mantiene limpia, lo que sugiere una especie de sistema dual. Un recién llegado dijo que cada uno limpia lo suyo y cuando tenía ganas de hacer algo extra recogiendo, lo hacía. Un residente más antiguo, quien participaba más en la toma de decisiones, explicó que había un comité de basura que responde a la Junta Común, responsable en última instancia de mantener limpia Kristiania, aunque la primera línea de defensa es claramente gracias a la asistencia voluntaria y la limpieza de todos los residentes. ¿Quién se hará cargo de los ancianos y los discapacitados? Solo en una sociedad, con lo que eufemísticamente se denomina de mercado altamente competitivo, las personas mayores o con discapacidad son marginadas. Con el fin de aumentar los márgenes de beneficio, los empleadores evitan la contratación de personas con discapacidad y fuerzan a los trabajadores de mayor edad a jubilarse anticipadamente. Cuando los trabajadores se ven obligados a mudarse frecuentemente en busca de trabajo en una cultura en la que el rito de pasaje a la adultez es moviéndote dentro de tu propia casa, los padres se van quedando solos a medida que envejecen. La mayoría eventualmente se mueve en el tipo de instalación de retiro que pueden pagar. Muchos mueren abandonados, solos e indigentes, tal vez con escaras por presión y pañales que no han sido cambiados en 2 días. En un mundo anarquista anticapitalista esto sería radicalmente diferente. Entre la gran cantidad de experimentos que surgieron en Argentina en respuesta a las crisis de 2001, la economía de la solidaridad y el cuidado de todos los miembros de la sociedad florecieron. El colapso económico en Argentina no se tradujo en el escenario del perro come perros que los capitalistas temen. Por el contrario, el resultado fue una explosión de solidaridad y los ancianos y los discapacitados no han quedado fuera de esta red de ayuda mutua. Al participar en las asambleas de barrio, las personas mayores y con discapacidad en la Argentina tuvieron la oportunidad de asegurar sus propias necesidades y representarse a sí mismos en las decisiones que afectan sus vidas. En algunas asambleas, los participantes sugirieron que aquellos que son dueños de sus propias casas retengan sus impuestos a la propiedad y en su lugar entreguen ese dinero para el hospital local u otros servicios de atención médica. En algunas partes de la Argentina, con un desempleo grave, los movimientos de trabajadores desocupados han efectivamente adoptado y construido nuevas economías. En General Mosconi, un pueblo petrolero en el norte, el desempleo es superior al 40% y la zona goza de una gran autonomía. El movimiento ha organizado más de 300 proyectos para atender las necesidades de las personas, incluidas las de los ancianos y los discapacitados.
Incluso en ausencia de riqueza almacenada o infraestructura fija, las sociedades cazadoras-recolectores sin Estado en general se hacen cargo de todos los miembros de su comunidad independientemente de si son económicamente productivos. De hecho, los abuelos, genéticamente inútiles desde un punto de vista darwinista, ya que están más allá de la edad de reproducción, han sido una característica definitoria de la humanidad hace millones de años y el registro fósil del principio de nuestra especie muestra que los ancianos fueron atendidos. Los cazadores-recolectores modernos demuestran no solo la atención material de los ancianos, sino también algo que es invisible en el registro fósil, el respeto. Los Mbuti, por ejemplo, reconocen 5 grupos de edad: bebés, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Y de estos, solo los adultos llevan a cabo una producción económica importante en las formas de recolección y de caza, o en la recolección de materias primas como la madera. Sin embargo, la riqueza social es compartida por todos, independientemente de su productividad. Sería impensable dejar que las personas mayores o con discapacidad murieran de hambre, simplemente porque no trabajan. Asimismo, los Mbuti incluyen a todos los miembros de su sociedad en la toma de decisiones y participan en la vida política y social. Y los ancianos juegan un papel esencial en la resolución de conflictos y la paz. ¿Cómo recibirán atención médica las personas? Los capitalistas y los burócratas ven la salud como una industria, una forma de extorsionar a las personas que lo necesitan y también como una manera de apaciguar a la población y evitar la rebelión. No hay ninguna sorpresa que la calidad de la salud a menudo se vea afectada. En el país más rico del mundo, millones de personas han quedado sin acceso a servicios de salud, incluido este autor, y cada año cientos de miles de personas mueren por causas prevenibles o tratables. Dado que las condiciones tóxicas de vida y de trabajo y la falta de atención médica siempre han sido los principales motivos de queja dentro del capitalismo, proporcionar salud es en general un objetivo principal de los revolucionarios anticapitalistas. Por ejemplo, los piqueteros desocupados y las asambleas barriales en Argentina comúnmente han establecido clínicas o se hacen cargo de los hospitales existentes y que fueron abandonados por el Estado. Durante la Guerra Civil Española, el Sindicato Médico de Barcelona, organizado en gran medida por anarquistas, manejó 18 hospitales, 6 de los cuales habían creado 17 sanatorios, 22 clínicas, 6 establecimientos psiquiátricos, 3 guarderías y un hospital de maternidad. Se habían creado departamentos de consulta externa en todas las principales localidades de Cataluña. Al recibir una solicitud, el sindicato enviaba médicos a los lugares en que los necesitaban. El médico tendría que dar una buena razón para rechazar el mensaje, ya que se consideraba que la medicina estaba al servicio de la comunidad y no al revés. Los fondos para las clínicas de pacientes ambulatorios fueron contribuciones de los municipios locales. El Sindicato Anarquista de Trabajadores de la Salud incluía 8.000 trabajadores de la salud, 1.020 de ellos médicos, 3.206 enfermeras y 133 dentistas, 330 parteras, 153 herbolarios. El sindicato hacía funcionar 36 centros de salud distribuidos a lo largo de Cataluña para ofrecer asistencia sanitaria a todos en la región. Había un sindicato central en cada una de las 9 zonas y en Barcelona un comité de control integrado por un delegado de cada sección se reunía una vez a la semana para hacer frente a problemas comunes y poner en práctica un plan común. Cada departamento es autónomo en su propia esfera, pero no está aislado ya que se apoyan entre sí. Más allá de Cataluña, la asistencia sanitaria se proporciona de forma gratuita en colectividades agrarias en todo Aragón y Levante. Incluso en el incipiente movimiento anarquista en los Estados Unidos de hoy, los anarquistas están tomando medidas para aprender y proporcionar asistencia médica. En algunas comunidades anarquistas están aprendiendo medicina alternativa y proporcionándolo a sus comunidades. Y en las protestas más importantes, dada la probabilidad de violencia policial, los anarquistas organizan redes de médicos voluntarios que establecen estaciones de primeros auxilios y organizan médicos itinerantes para prestar primeros auxilios a miles de manifestantes. Estos médicos, a menudo autodidactas, tratan las lesiones causadas por el spray de pimienta, gases lacrimógenos, palos, pistolas eléctricas, balas de goma, caballos policiales y más, así como el shock y el trauma. El Escuadrón Médico de Liberación del área de Boston, Escuadrón BALM, es un ejemplo de un grupo médico que se organiza sobre una base permanente.
Formados en el 2001, viajan a las principales protestas en otras ciudades y brindan entrenamiento de primeros auxilios de emergencia. Tienen un sitio web, comparten información y se enlazan a otras iniciativas como la clínica de Common Ground, que se describe a continuación. Ellos son antijerárquicos y usan la toma de decisiones por consenso, al igual que el Bay Area Radical Health Collective, un grupo similar en la costa oeste. Entre protestas, varios grupos feministas radicales a lo largo de los Estados Unidos y Canadá han formado los Women Health Collectives para hacer frente a las necesidades de las mujeres. Algunos de estos colectivos enseñan anatomía de la mujer como empoderamiento de una manera positiva, mostrando cómo hacerse exámenes ginecológicos ellas mismas, cómo tener una experiencia menstrual cómoda y cómo poner en práctica métodos seguros de control de la natalidad. El establecimiento de un sistema médico occidental patriarcal es en general ignorante sobre la salud de las mujeres al punto de ser degradante y perjudicial. Un enfoque, hágalo usted mismo, anti-establishment, permite a las personas marginadas subvertir un sistema negligente mediante la organización para satisfacer sus propias necesidades. Después de que el huracán Katrina devastó Nueva Orleans, médicos activistas callejeros se unieron a un ex Pantera Negra en la creación del Common Grove Clinic, en uno de los barrios más necesitados. Fueron asistidos pronto por cientos de anarquistas y otros voluntarios de todo el país, en su mayoría sin experiencia. Financiado por donaciones y dirigido por voluntarios, el Common Group Clinic atendió a decenas de miles de personas. El fracaso de los expertos del gobierno y su manejo de emergencias durante la crisis es ampliamente reconocida, pero Common Group estuvo tan bien organizado que también superó a la Cruz Roja, a pesar de que la última tenga mucho más experiencia y recursos. En el proceso popularizó el concepto de ayuda mutua y dejó en claro el fracaso del gobierno. En el momento de escribir esto, Common Group tiene 40 organizadores a tiempo completo y están llevando a cabo la salud en un sentido mucho más amplio, creando también jardines comunitarios y luchando por los derechos de vivienda para que los desalojados por la tormenta no se vean impedidos de volver a casa por los planes de aburguesamiento del gobierno. Ellos han ayudado a reconstruir muchas casas en los barrios más pobres, que las autoridades querían arrasar con el fin de ganar más espacios habitables para los blancos ricos. ¿Qué ocurre con la educación? La educación ha sido una prioridad de los movimientos anarquistas y revolucionarios en todo el mundo, pero incluso si la gente descuida completamente la organización de la educación después de la revolución, aún sería una mejora sobre las formas patrióticas, degradantes, manipuladoras y aturdementes de educación patrocinadas por el Estado Nacional. Como cualquiera de nosotros, los niños son capaces de educarse a sí mismos y están motivados para hacerlo con la dirección correcta. Sin embargo, las escuelas públicas rara vez ofrecen esta opción, ni la de educar a los estudiantes sobre temas de utilidad inmediata, como por ejemplo sobrevivir en la infancia o expresar emociones de forma sana, a desarrollar su potencial creativo único, a hacerse cargo de su propia salud o del cuidado de los enfermos, a enfrentar el bullying, la violencia de género, el abuso doméstico o el alcoholismo, a comunicarse con los padres, a explorar su sexualidad de una manera respetuosa, encontrar un trabajo y un apartamento, a hacer cosas sin dinero u otras habilidades que los jóvenes necesitan para vivir. En las pocas clases que enseñan habilidades manuales útiles, casi siempre optativas, los estudiantes son pauteados. Las niñas aprenden a cocinar y coser en los home ec. Los niños pueden ir a aprender trabajos manuales como trabajar la madera. Es seguro decir que la mayoría de los niños terminan la escuela secundaria ignorantes de cómo cocinarse o arreglar su ropa, y la mayoría de las chicas y los futuros trabajadores de cuello blanco de posgrado sin saber cómo arreglar un inodoro, montar una instalación eléctrica, reparar una bicicleta o un motor de automóvil, ellesar una pared o trabajar con madera. Y en las clases de computación y tecnología, el hecho de que los estudiantes a menudo saben más que los profesores es una clara indicación de que algo está mal con este tipo de educación. Las escuelas incluso no enseñan a los niños las habilidades que necesitan para los trabajos de mierda en los que van a terminar trabajando. La mayor parte de esto la gente lo enseña o lo aprende con los amigos y compañeros. Es decir, la escuela de la vida ya está anarquizada. Las lecciones más importantes constantemente enseñadas por las escuelas bajo el Estado deben obedecer a la autoridad arbitraria, aceptar la imposición de prioridades de otra gente en nuestras vidas y dejar de soñar despiertos. Cuando los niños comienzan la escuela, ellos son autoguiados, curiosos por el mundo en que viven y creen que todo es posible.
Cuando la terminan, son cínicos, absorbidos en sí mismos y utilizados para dedicar 40 horas de su semana a una actividad que nunca eligieron. También es probable que se forme un maleducado por un gran número de razones, como el desconocer que la mayoría de las sociedades humanas a lo largo de la historia han sido igualitarias y sin Estado, que la policía solo recientemente se ha convertido en una institución importante y necesaria, que el gobierno tiene un historial de tortura, genocidio y represión, que sus estilos de vida están destruyendo el medio ambiente, que la comida y el agua están envenenados o que hay una historia de resistencia esperando a ser descubierta en tu propio pueblo. Esta sistemática mala educación no es de extrañar, dada la historia de las escuelas públicas. Aunque las escuelas públicas se desarrollaron gradualmente a partir de una serie de precedentes, se le atribuye al régimen de Otto von Bismarck el primer establecimiento de un sistema nacional de educación pública. El propio era preparar a los jóvenes para carreras en la burocracia o en la milicia, disciplinarlos, inculcarles el patriotismo y adoctrinarlos en la cultura y la historia de una nación alemana que no había existido antes. El sistema escolar fue una de las modernizaciones que permitió la colección de provincias diputadas, algunas de ellas prácticamente feudales, para formar un Estado que podría poner en peligro el resto del continente y gran parte de África dentro de una generación. En respuesta, varios de los teóricos anarquistas se pusieron a diseñar escuelas no jerarquizadas en las que los maestros servían como auxiliares de ayuda a los estudiantes para aprender y explorar sus temas elegidos. Algunas de estas experiencias educativas anarquistas en los Estados Unidos fueron llamados Modern Schools, siguiendo el modelo de la escuela moderna Francisco Ferrer en España. Estas escuelas han ayudado a educar a miles de estudiantes y desempeñaron un papel importante en los movimientos anarquistas y de trabajo. En 1911, poco después de la ejecución en España de Ferrer, la primera escuela moderna en los Estados Unidos fue fundada en la ciudad de Nueva York por Emma Goldman, Alexander Berkman, Voltaire de Cleyre y otros anarquistas. Un número de artistas y escritores famosos ayudaron a enseñar allí y entre los alumnos se incluía al artista Man Ray. Duró varias décadas, eventualmente salió de Nueva York durante un periodo de intensa represión política y se convirtió en el centro de una comuna rural. Más recientemente, anarquistas y otros activistas en los Estados Unidos han organizado escuelas libres. Algunas de estas son temporales, con clases ad hoc, mientras que algunas son escuelas totalmente organizadas. Una de ellas, la Escuela Libre de Albany, que ha existido por más de 32 años en centro de la ciudad de Albany. Esta escuela antiautoritaria está comprometida con la justicia social, así como con la educación, ofreciendo una escala de matrícula y horarios para no dejar a nadie afuera por razones económicas. A las escuelas más experimentales solo puede acceder la élite, pero el cuerpo estudiantil de la Escuela Libre Albany es diverso, incluyendo a muchos de los niños de las familias más pobres dentro de la ciudad. La escuela no tiene plan de estudios o clases obligatorios, sino que operan de acuerdo con la filosofía confía en los niños y aprenderán. Cuando confías a los niños su propia educación, que no es una cosa después de todo, sino más bien una acción siempre presente, ellos van aprendiendo continuamente, cada uno a su manera y ritmo. La escuela libre enseña a los niños hasta 8º grado y ha abierto recientemente una escuela secundaria, la Escuela Libre de Harriet Tubman. La escuela organiza una pequeña granja orgánica en la ciudad que ofrece otra importante oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Los estudiantes también trabajan con proyectos de servicio comunitario tales como comedores y guarderías. A pesar de las limitaciones financieras y de otra índole, han tenido éxito admirablemente. Nuestra reputación con los estudiantes que están teniendo dificultades académicas y o de comportamiento y cuyas necesidades no han satisfecho el sistema es tal que un número creciente de niños etiquetados previamente con diagnósticos como desórdenes hiperactivos o déficit atencional y medicados con Ritalin y otras drogas se acercan a nosotros. Sus padres nos buscan porque están preocupados por los efectos secundarios de los medicamentos y porque han oído que trabajamos eficazmente con estos niños sin drogas de ningún tipo. Nuestro ambiente estructurado de una manera activa, flexible e individual hace que los medicamentos sean totalmente innecesarios. El MST, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil, se ha centrado fervientemente en la educación en los asentamientos que han creado en las tierras ocupadas. Entre el 2002 y el 2005, el MST afirma haber enseñado a leer a más de 50.000 de los trabajadores sin tierra. 150.000 niños están matriculados en 1.200 escuelas diferentes que han construido en sus asentamientos y han también capacitado a más de 1.000 educadores. Las escuelas del MST están libres de control del Estado, por lo que las comunidades tienen el poder de decidir qué se les enseñará a sus niños y pueden desarrollar métodos alternativos de educación, como programas libres de valores racistas, patrióticos, capitalistas, que son parte integral de la educación pública.
El gobierno de Brasil se queja de que a los niños de los asentamientos se les enseña que los cultivos genéticamente modificados representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, lo que sugiere que ellos reciben una educación mucho más pertinente y precisa que sus pares en las escuelas públicas estatales. Las escuelas del MST en los asentamientos se centran en la alfabetización y utilizan los métodos de Paulo Freire, quien desarrolló la pedagogía de los oprimidos. En Sao Paulo, el MST ha construido por sí misma una universidad autónoma que entrena a los agricultores nominados por los asentamientos individuales. En lugar de enseñar, por ejemplo, la agroindustria como una universidad capitalista haría, enseñan la agricultura familiar con una crítica a la explotación y las técnicas destructivas del medio ambiente prevaleciente en la agricultura contemporánea. Para otros cursos técnicos, el MST también ayuda a la gente dando educación en las universidades públicas, aunque ellos muchas veces ganan la colaboración de profesores de izquierda para ofrecer lecciones más críticas de un calibre más alto, los que les permite incluso diseñar sus propios cursos. Ellos enfatizan en todas estas formas de educación que es responsabilidad de los estudiantes utilizar lo que aprenden para su comunidad y no para el lucro individual. El movimiento campesino de Santiago del Estero, Mocase, es un grupo de campesinos, muchos de ellos quechua, son con similitudes y conexiones con el MST. Comenzó como un grupo de campesinos que luchaba por la tierra frente a la expansión de las empresas forestales de los países del norte. Hoy ellos son 8.000 familias en 58 comunidades activas con una amplia gama de luchas. Trabajando en conjunto con la Universidad de Transhumante, crearon una escuela que ayuda a los agricultores a aprender las habilidades necesarias para la autogestión. Los estudiantes también aprenden a enseñar, por lo que pueden ayudar a capacitar a otros agricultores. La Universidad Transhumante es interesante por derecho propio. Es una universidad de educación popular, también inspirada en Freire, que organizó desde una caravana de un año de duración por 80 ciudades en toda Argentina, a los actuales talleres de educación popular y aprender sobre los problemas que enfrenta la gente. Fuera del control del Estado, la educación no tiene por qué ser algo estático, fijo. Puede ser una herramienta de apoderamiento al enseñar cómo enseñar para poder transmitir las lecciones aprendidas en lugar de ser dependientes permanentemente de una clase de educadores profesionales. Puede ser una herramienta de liberación, como la gente aprende acerca de la autoridad y la resistencia y estudia la forma de tomar el control sobre sus propias vidas. Puede ser una caravana, un circo o gente viajando a través de un país y en vez de llevar espectáculos enjaulados, traer nuevas ideas y técnicas. Y puede ser una herramienta para la supervivencia, así como los pueblos oprimidos conocen sus historias y se preparan para el futuro. En 1969, los nativos americanos activistas, organizados bajo el nombre de Indios de todas las naciones, ocuparon la abandonada isla de Alcatraz, citando la ignorada ley de Estados Unidos que garantiza que las personas indígenas tienen derecho a ocupar cualquier tierra de la nación que los colonos abandonen. Durante 6 meses, la ocupación se contaba por centenares y aunque la mayoría la abandonó debido a un bloqueo del gobierno, en última instancia la ocupación duró 19 meses, revitalizando la cultura indígena y rechazando el control colonial. Durante el primer periodo, los ocupantes indios organizaron una escuela que enseñaba la historia y la cultura indígenas desde su propia perspectiva, sin la propaganda racista que llenó los libros escolares del gobierno. Durante la duración de su ocupación, utilizaron la educación como un medio de renovación cultural, mientras que anteriormente se había utilizado en su control al destruir su identidad y reclutar a los sobrevivientes del genocidio para la civilización que los colonizó. ¿Qué sucederá con la tecnología? Muchas personas se preocupan de que la complejidad de la tecnología de hoy y la integración de un alto nivel de infraestructura y producción en la actual sociedad hagan que la anarquía sea un sueño del pasado. De hecho, esta preocupación es no del todo infundada. No es tan solo la complejidad de la tecnología, sino que también es contraria a la creación de una sociedad anarquista el hecho de que la tecnología no es algo neutral. Como Uri Gordon expertamente lo resumió, el desarrollo de la tecnología refleja los intereses y necesidades de los miembros dominantes de la sociedad.
Y la tecnología cambia la forma física del mundo de una manera que refuerza la autoridad y desalienta la rebelión. No es casualidad que las armas nucleares y la infraestructura de energía crea la necesidad de una organización militar de alta seguridad organizada centralizadamente y agencias de gestión de desastres con los poderes de emergencia y la capacidad de suspender los derechos constitucionales. Que las carreteras interestatales permitan el rápido despliegue nacional de las Fuerzas Armadas, fomenten el transporte marítimo transcontinental de mercancías y el transporte privado a través de los automóviles personales, que las nuevas fábricas demanden trabajadores reemplazables no calificados, que posiblemente no podrán mantener el trabajo hasta la jubilación, suponiendo que el jefe quisiera darle los beneficios de la jubilación, porque dentro de unos años de trabajo las lesiones de las tareas repetitivas o el peligroso ritmo de la línea de producción los hará incapaces de continuar. Los subsidios y la infraestructura proporcionada por el gobierno tiende a ir hacia invenciones que aumentan el poder del Estado, a menudo para desgracia de todos los demás: aviones de combate, sistemas de vigilancia, la construcción de pirámides. Incluso las formas más benévolas de apoyo gubernamental para la invención, como por ejemplo los subsidios del gobierno a la investigación médica, en el mejor de los casos, irán a inventar tratamientos que son patentados por corporaciones sin escrúpulos que dejarán que la gente muera si no puede darse el lujo de pagarlos, al igual que no tienen escrúpulos en torturar y matar a miles de animales en las pruebas previas. Las demandas de libertad nos enfrentan a una elección mucho más pesada que un simple cambio en nuestra estructura de toma de decisiones. Tendremos que desmontar físicamente gran parte del mundo en que vivimos y construirlo de nuevo. La libertad, así como el equilibrio ecológico del planeta y nuestra propia supervivencia, es incompatible con la dependencia de la energía nuclear, de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, y con una cultura de automóviles que aísla los espacios públicos y fomenta un sistema de intercambio donde la mayoría de los bienes no son producidos a nivel local. Esta transformación requerirá de una gran cantidad de inventiva, por lo que la pregunta pertinente es: ¿será un movimiento social anarquista y una sociedad lo suficientemente inventiva para llevar a cabo esta transformación? Pienso que la respuesta es sí. Después de todo, las herramientas más útiles en la historia humana se inventaron antes que el gobierno y el capitalismo comenzaran. Se dice que el llamado libre mercado capitalista fomenta la innovación y que la competencia mercantil contribuye a la proliferación de invenciones rentables, las cuales no necesariamente son invenciones útiles. La competencia capitalista dicta que cada pocos años todos los aparatos viejos se vuelven obsoletos mientras son creados aparatos nuevos, por lo que la gente tiene que tirar los viejos y comprar otros nuevos en detrimento del medio ambiente. A causa de esta obsolescencia planificada, pocas invenciones tienden a ser bien hechas o totalmente pensadas en un inicio, ya que están destinadas a la basura desde el principio. La doctrina de la propiedad intelectual impide la propagación de las tecnologías útiles, lo que les permite controlarlas o rechazarlas según sea más rentable. Los defensores del capitalismo suelen afirmar que la propiedad intelectual fomenta el desarrollo de la tecnología porque le da la seguridad a las personas como incentivo que podrán beneficiarse de su invención. ¿Qué clase de cretino inventaría algo socialmente útil si no consiguiera el crédito exclusivo por ello y se beneficiara de ello? Pero los pilares tecnológicos de nuestro mundo fueron desarrollados por grupos de personas que dejaron que sus invenciones se propagaran libremente y no se llevaron el crédito, todo desde el martillo hasta los instrumentos musicales de cuerda o los cereales. En la práctica, la economía capitalista en sí misma refuta la hipótesis sobre la propiedad intelectual fomentando la innovación. Al igual que cualquier otro tipo de propiedad, la propiedad intelectual, por lo general, no pertenece a quien la produce. Muchos inventos están hechos por esclavos asalariados en laboratorios que no reciben créditos ni beneficios, porque sus contratos estipulan que la empresa para la que trabajan recibe la propiedad de las patentes. Las mejores personas para desarrollar innovaciones útiles son las que los necesitan y no necesitan del gobierno o del capitalismo para ayudarlos a hacerlo. Los propios anarquistas tienen una rica historia de invención de soluciones a los problemas que enfrentan. Los anarquistas ladrones de bancos conocidos como el Bonot Gang inventaron la huida en auto.
Makhno, el anarquista ucraniano, fue el primero en desplegar las ametralladoras móviles y las montó en tachchankis, carros tirados por caballos utilizados por los campesinos, con devastadores efectos contra enemigos superiores empantanados en las tácticas tradicionales. En la España revolucionaria, después de haber expropiado a los grandes terratenientes, colectivizado la tierra y haberse liberado de las necesidades de producir un solo cultivo de exportación, los agricultores mejoraron la salud de los suelos y aumentaron su propia suficiencia al intercalarlos, en concreto usando cultivos de crecimiento tolerantes a la sombra bajo árboles de naranja. La Federación de Campesinos de Levante, en España, crearon una universidad agrícola y otros colectivos agrícolas fundaron un centro para el estudio de enfermedades de las plantas y el cultivo de árboles. En las tierras altas de Nueva Guinea, millones de campesinos viven en poblaciones de alta densidad en valles de montañas empinadas. Sus comunidades no tienen Estado, se basan en el consenso y hasta hace relativamente poco estaban aisladas por completo por el oeste. A pesar de aparecer ante los europeos racistas como primitivos de la Edad de Piedra, han desarrollado uno de los sistemas agrícolas más complejos en el mundo. Sus técnicas son tan precisas y numerosas que se tardan años en aprenderlas. Los presumidos científicos occidentales todavía no saben las razones de muchas de estas técnicas, las que descartan como supersticiones por no haber demostrado que funcionan. Durante los últimos 7.000 años, los montañeses han practicado una forma dinámica de agricultura sostenible en respuesta a los impactos sobre su medio ambiente que podría haber causado que sociedades menos innovadoras colapsaran. Sus métodos son complejas formas de riego, retención del suelo, cultivos asociados y mucho más. Los montañeses no tienen jefes y toman sus decisiones en largas discusiones comunitarias. Ellos han desarrollado todas sus técnicas sin gobierno ni capitalismo, a través de innovaciones individuales y de grupos comunicados libremente dentro de una sociedad amplia y descentralizada. Muchos occidentales podrían burlarse de la idea de que personas que no usan herramientas de metal pueden proporcionar un modelo de sofisticación tecnológica. Estos cínicos, sin embargo, son simplemente ignorantes por las mitologías y supersticiones euroamericanas. La tecnología no son luces parpadeantes ni aparatos que vibran. La tecnología es adaptación. Mediante la adaptación de un complejo conjunto de técnicas que les han permitido satisfacer todas sus necesidades sin destruir su entorno por más de 7.000 años, los agricultores de Nueva Guinea han logrado algo a lo que la civilización occidental jamás se ha acercado. Sin embargo, hay un montón de ejemplos anarquistas para el impresionado por el parpadeo de las luces de la multitud. Ten en cuenta la reciente proliferación de la tecnología open source, las redes descentralizadas en las que participan miles de personas que trabajan abiertamente, de manera voluntaria y cooperativa, han creado algunas de las mejores formas de complicado software de los que la economía depende en la era de la información. El enfoque habitual de las grandes corporaciones es mantener la fuente o código de su software secreto y patentado, pero en los software open source el código es compartido, por lo que cualquiera puede revisarlo y mejorarlo. El resultado es a menudo mucho mejor y por lo general más fácil de arreglar. Los software patentados tradicionalmente son los vulnerables a irrupciones y a virus, ya que hay un menor número de cerebros involucrados en la búsqueda de los puntos débiles y muy pocos especialistas están disponibles para solucionar los problemas. Aquellas personas de apoyo técnico, a los que llaman por teléfono cuando el sistema operativo del ordenador se bloquea, no pueden ver el código de cualquiera. Y más que darte una solución, todo lo que pueden hacer es dirigirte a un engorroso parche o recomendarte borrar tu disco duro y reinstalar el sistema operativo. Los usuarios de productos Microsoft, por ejemplo, están sin duda familiarizados con sus frecuentes problemas técnicos y los defensores de la privacidad también advierten sobre software espías y de la cooperación entre empresas tecnológicas y el gobierno. Un tecnológico antiautoritario involucrado en la creación de software open source lo resume con las siguientes palabras: la mejor publicidad para Linux es Microsoft. Tradicionalmente, muchos software de código abierto no han sido especialmente tan fáciles de usar, aunque por lo general esto tiene que ver con el hecho de que los open source se encuentran dentro, con todo respeto, de una subcultura geek y sus usuarios típicos manejan altos conocimientos de informática. Sin embargo, los open source y la tecnología participativa son cada vez más accesibles a los propietarios del software a un nivel sin precedentes. Wikipedia es un ejemplo de esto, comenzando recientemente en el 2001 sobre el software open source Linux. Wikipedia es ya la enciclopedia más grande y más visitada del mundo, con más de 10 millones de artículos en más de 250 idiomas. En lugar de ser exclusivo dominio de expertos pagados a partir de una subcultura académica, Wikipedia es escrita por todo el mundo. Cualquier persona puede ser autor de un artículo o editar uno ya existente.
Y al permitir esta apertura y confianza, se proporciona un foro para la revisión instantánea y desde varios ángulos. Los intereses de la amplia comunidad de Wikipedia proporcionan una función de autorregulación, por lo que el vandalismo, la edición y los artículos falsos son rápidamente limpiados y los hechos que carecen de citas son desafiados. Los artículos de Wikipedia se respaldan en un cuerpo muy grande de conocimientos, más que en un círculo pequeño y generalmente elitista representado por la academia. En un estudio ciego de revisión por pares, fue considerada tan precisa como la Enciclopedia Británica. Wikipedia está autoorganizada y editada por un organismo abierto de administradores elegidos por pares. Ha habido unos pocos casos publicados de sabotaje intencional. Por ejemplo, cuando la televisada comedia de noticias Colbert Report reescribió la historia de un artículo de Wikipedia como una broma para su show, pero la broma fue solucionada rápidamente, como tiende a suceder con la mayoría de la información falsa del sitio. Un problema más persistente es el que plantea que las empresas usan Wikipedia para fines de relaciones públicas, asignando personal pagado para mantener una imagen limpia en los artículos acerca de ellos. Sin embargo, pueden ser registradas interpretaciones contradictorias de los hechos en el mismo artículo, y Wikipedia contiene mucha más información sobre los delitos corporativos que cualquier otra enciclopedia tradicional. ¿Cómo funcionará el intercambio? Hay muchas maneras diferentes de intercambio que pueden funcionar en una sociedad anticapitalista sin Estado, en función del tamaño, complejidad y de las preferencias de la sociedad. Muchos de estos son mucho más eficaces que el capitalismo en garantizar una distribución justa de los bienes y evitar que la gente tome más de lo que necesita. El capitalismo ha creado una mayor desigualdad en el acceso a los recursos que cualquier otro sistema económico en la historia humana. Pero los principios del capitalismo que los economistas han enseñado al público a aceptar como leyes no son universales. Muchas sociedades han utilizado las economías de regalo tradicionalmente, las que pueden adoptar muchas formas diferentes. En sociedades con una pequeña cantidad de estratificación social, las familias más ricas mantienen su estatus dando regalos, celebrando fiestas de lujo y difundiendo su riqueza. En algunos casos arriesgan la ira de los demás si no son lo suficientemente generosos. Otras economías de regalo están apenas estratificadas o no lo están en lo absoluto. Los participantes simplemente desconocen el concepto de propiedad y dan y reciben libremente la riqueza social. En su diario, Colón observó con asombro que los primeros indígenas con los que se encontraron en el Caribe no tenían ningún sentido de propiedad. Les ofrecieron voluntariamente todo lo que tenían. De hecho, llegaron con regalos para saludar a sus extraños visitantes. En una sociedad así, nadie puede ser pobre. Ahora, después de cientos de años de genocidio y desarrollo capitalista, muchas partes de la América tienen algunas de las carencias de riqueza más crudas en el mundo. En Argentina, la gente pobre inició una red masiva de trueque que creció enormemente después de la caída económica del 2001, hiciera inviables las formas capitalistas de intercambio. El sistema de trueque evolucionó desde las simples reuniones de intercambio a una red de enorme participación con un estimado de 3 millones de miembros comerciando bienes y servicios, todo desde artesanías hechas en casa, alimentos y ropa hasta clases de idioma. Incluso participaron médicos, fabricantes y algunos ferroviarios. Se estima que 10 millones de personas fueron mantenidas por la red de trueque en su apogeo. El Club del Trueque ha facilitado el intercambio mediante el desarrollo de un sistema de crédito-moneda. A medida que la red crecía y se profundizaba la crisis del capitalismo, la red se veía acosada por una serie de problemas, incluyendo a personas, a menudo fuera de la red, que robaban o falsificaban la moneda. Varios años más tarde, después de que la economía se estabilizó durante la presidencia de Kirchner, el Club del Trueque se redujo, pero aún conserva una membresía enorme, teniendo en cuenta que se trataba de una economía alternativa en el país y alguna vez fue un modelo para el capitalismo neoliberal. En lugar de darse por vencido, los restantes miembros desarrollaron una serie de soluciones a los problemas que habían encontrado, tales como limitar la participación a productores para que la red solo se utilizara por aquellos que contribuían a ella. Los anarquistas contemporáneos en los Estados Unidos y Europa están experimentando con otras formas de distribución que van más allá del intercambio. Un proyecto popular anarquista son los Free Store o Give Away Shop. Los Free Stores sirven como un punto de acopio de artículos donados o rescatados que las personas ya no necesitan, incluyendo ropa, alimentos, muebles, libros, música, incluso ocasionalmente un refrigerador, televisión o un auto.
Los clientes pueden acceder libremente a la tienda y tomar lo que necesitan. Muchos acostumbrados a una economía capitalista que entran en una free store quedan perplejos, pues no entienden cómo es posible que funcione. Después de haber sido educados con una mentalidad de escasez, ellos asumen que debido a que la gente se beneficia tomando cosas y no se beneficia mediante la donación, una free store se vaciaría rápidamente. Sin embargo, esto raramente ocurre. Un sinnúmero de free store operan de manera sostenible y la mayoría están llenas de bienes. Desde Harrisonburg, Virginia, a Barcelona, Cataluña, cientos de tiendas libres desafían a la lógica capitalista diariamente. El Winkel Giveaway Shops en Groningen, Holanda, operó en viviendas ocupadas durante más de 3 años, abriendo 2 veces a la semana para regalar ropa, libros, muebles y otros artículos. Otras tiendas libres celebran eventos para recaudar fondos si tienen que pagar el alquiler, lo cual no sería un problema en una sociedad completamente anarquista. Las tiendas libres son un importante recurso para la gente pobre, para quienes o bien se les niega un trabajo por caprichos de libre mercado, o para quienes trabajan en 1, 2 o 3 empleos y aún así no pueden comprarle ropa a sus hijos. Un ejemplo más moderno de libre intercambio es el relativamente conocido y desordenadamente exitoso Freecycle Network. Freecycle es una red global formada originalmente por un grupo ambientalista sin fines de lucro que promueve el regalar cosas que de otro modo acabarían en la basura. Cuentan con más de 4 millones de miembros agrupados en 4.200 secciones locales, extendiendo a través de 50 países. Usando un sitio web para publicar artículos deseados o elementos disponibles para regalar, las personas han hecho circular una enorme cantidad de ropas, muebles, juguetes, obras de arte, herramientas, bicicletas, coches y un sinnúmero de otros bienes. Una de las reglas de Freecycle es que todo tiene que ser libre, no se trueca ni se vende. Freecycle no es una organización de control centralizado. Las secciones locales se constituyen basadas en un modelo común y usan la página web basadas en el modelo. Sin embargo, ya que proviene de un grupo liberal sin fines de lucro y que no posee aspiraciones revolucionarias ni críticas al capitalismo ni al Estado, podemos esperar que Freecycle tenga algunos problemas. De hecho, la organización acepta el patrocinio corporativo de una importante empresa de reciclaje y la promociona en su sitio web, y podría decirse que los altos mandos de la corporación han frenado la extensión de la idea de Freecycle al atacar a varios grupos de miembros o sitios web que imitan estas iniciativas, o amenazándolos por infraccionar de marca, o también por colaborar con grupos notoriamente autoritarios de Yahoo, para cerrar secciones locales por no adherirse a las reglas de organización sobre el logo y el lenguaje. Naturalmente, en una sociedad anarquista no habría demandas por infracción de marca ni un presidente con el poder de tiranizar a una red mantenida por millones de personas. Mientras tanto, Freecycle demuestra que las economías de regalo pueden funcionar incluso dentro de las cansadas sociedades occidentales individualistas y puede tomar nuevas formas con la ayuda de Internet. ¿Qué pasa con las personas que no quieren renunciar a un estilo de vida consumista? A pesar de que una revolución anticapitalista podría crear nuevas relaciones sociales y valores, así como cumplir los deseos de gente libre del mando de la publicidad, algunas personas probablemente todavía quieren mantener un estilo de vida consumista, exigiendo el entretenimiento electrónico, exóticos alimentos importados y otros lujos que les ofrece el neocolonialismo en la actualidad. Por la rutinización del acto de ir de compras, sacar la billetera y adquirir desde un aparador de caoba a una barra de chocolate, el capitalismo crea la ilusión de que los seres humanos naturalmente poseen la capacidad de adquisición de bienes de lujo, que en realidad son producidos por esclavos en otro continente. Se necesita de una gran infraestructura y de las diversas instituciones del gobierno y del colonialismo para permitir este privilegio a unos pocos elegidos. Después de una revolución anarquista, los campos con trabajo esclavo que actualmente producen gran parte del chocolate del mundo y de las maderas tropicales ya no existirán. Si una persona o un grupo de personas de ideas afines quisieran rodearse a sí mismos con los bienes de consumo que todavía anhelan, serían perfectamente libres de hacerlo. Sin embargo, sin una fuerza policial para hacer que los demás asuman los costos
ecológicos y laborales de su estilo de vida, serían ellos los que tendrían que obtener los recursos, producir los bienes y remediar cualquier contaminación. Por supuesto, podrían hacer el proceso más eficiente mediante la especialización en un bien de consumo. Por ejemplo, un sindicato de los amantes del chocolate puede producir chocolate ecológico, por lo tanto, no dañarían los bienes ecológicos comunes de los que el resto de la sociedad depende, ni cambiar por trueque algo de ese chocolate, por ejemplo, por equipos de video entretenimiento producidos por la Unión de los Adictos a la Televisión. ¿Por qué no? En última instancia, sin embargo, todo ese trabajo y la responsabilidad personal no puede engranar con la mentalidad consumista. El resultado final sería un sindicato de productores. Cuando la gente tiene que asumir la responsabilidad de todos los costos de sus propias acciones, se elimina el aislamiento de las consecuencias patológicas que se encuentran en la raíz de los caprichos de la burguesía. El resultado son deseos maduros sopesados cuidadosamente. En las revoluciones anarquistas y sociedades no capitalistas sin Estado, a lo largo de la historia, la gente usaba lo que ellos mismos podían hacer o lo comerciaban con las sociedades vecinas. En las tomas de fábricas en Argentina, varias fábricas ocupadas comenzaron a cotizar sus productos entre sí, lo que permitió a los trabajadores el acceso a una variedad de productos manufacturados. En muchos de los colectivos de la Revolución Española de 1936, las comunidades decidieron en conjunto cuánto y qué tipo de consumo se podrían permitir, mediante la sustitución de los salarios con vales canjeables por mercancías en el depósito comunal. Todo el mundo tenía una voz en la determinación de la cantidad de los distintos tipos de cupones que una persona podía obtener y naturalmente eran libres para comercializar sus cupones con los demás, por lo que una persona que prefería más de una cosa, por ejemplo telas, podría conseguir más al comerciar sus cupones por algo que le importara menos, como los huevos. Por lo tanto, no hay imposición o uniformidad espartana, como en algunos países comunistas. Las personas son libres de seguir el estilo de vida que quieran, pero solo si son capaces de soportar personalmente los costos de la misma. Ellos no son capaces de explotar a otras personas, robar sus recursos o de envenenar las tierras para conseguirlos. ¿Qué pasa con la organización y construcción de infraestructuras grandes y difusas? Muchos libros de historia occidentales afirman que el gobierno centralizado se levantó por la necesidad de construir y mantener grandes proyectos de infraestructuras, especialmente de riego. Sin embargo, esta afirmación se basa en el supuesto de que las sociedades necesitan crecer y que no pueden optar por limitar su escala para evitar la centralización, un supuesto que ha sido desacreditado muchas veces. Y mientras los grandes proyectos de riego requieren cierta cantidad de coordinación, la centralización es solo una forma de coordinación. En la India y África Oriental, las sociedades locales construyeron redes de irrigación masiva que fueron manejadas sin gobierno ni centralización. En la región de las colinas Taita, en lo que hoy es Kenia, la gente creó complejos sistemas de riego que duraron cientos de años, incluso hasta después que la práctica de la agricultura colonial terminara. Los hogares compartían el mantenimiento diario, cada uno responsable de la sección de infraestructuras de riego más cercana, que era de propiedad común. Otra costumbre reunía a la gente periódicamente para grandes reparaciones. Se conoce como mano de obra arambé. Era una forma de trabajo colectivo, con motivaciones sociales similares a las tradiciones en muchas otras sociedades descentralizadas. La gente de las colinas de Taita aseguraban su justo uso a través de una serie de acuerdos sociales transmitidos por tradición que determinaban la cantidad de agua que cada hogar podría tomar. Quienes violaban estas prácticas eran sancionados ante el resto de la comunidad. Cuando los británicos colonizaron la región, asumieron que sabían más que los locales y establecieron un nuevo sistema de riego, orientado, por supuesto, a la producción de cultivos comerciales. En base a su experiencia en ingeniería y en la potencia mecánica, durante la sequía de la década de 1960, el sistema británico fracasó estrepitosamente y muchos lugareños regresaron al sistema de irrigación indígena para alimentarse a sí mismos. De acuerdo con un etnólogo, las obras de riego de África Oriental parecen haber sido más amplias y mejor gestionadas durante la época precolonial. Durante la Guerra Civil Española, los trabajadores de las fábricas ocupadas coordinaron una total economía de guerra. Organizaciones anarquistas que habían sido fundamentales en el logro de la revolución, como la CNT, a menudo proporcionaban las bases para la nueva sociedad, sobre todo en la ciudad industrial de Barcelona. La CNT prestó la estructura para el funcionamiento de una economía controlada por los trabajadores, una tarea para la que se había estado preparando con años de antelación.
Cada fábrica se organizó eligiendo sus propios trabajadores técnicos y administrativos. Las fábricas de la misma industria en cada localidad se organizaron en la federación local de su industria en particular. Todas las federaciones locales de cada localidad se organizaron con un consejo económico local en el que todos los centros de producción y servicios estuvieran representados, y organizaron las federaciones locales y los consejos en paralelo a las federaciones nacionales de industria y federaciones de economía nacional. El Congreso de Barcelona de todos los colectivos catalanes, el 28 de agosto de 1937, es un ejemplo de actividades de coordinación y de toma de decisiones. Las fábricas de calzado colectivizadas necesitaban 2 millones de pesetas de crédito. Debido a una escasez de cuero, tuvieron que reducir las horas, aunque seguían pagando a todos sus trabajadores salarios de tiempo completo. El Consejo Económico estudió la situación e informó que no hubo excedentes de zapatos. El Congreso acordó conceder créditos para la compra de cuero y para modernizar las fábricas con el fin de bajar los precios de los zapatos. Más tarde, el Consejo Económico trazó los planes para construir una fábrica de aluminio, lo cual era necesario para el esfuerzo de la guerra. Habían localizado los materiales disponibles, se aseguraron de la cooperación de químicos, ingenieros y técnicos y decidieron reunir el dinero a través de los colectivos. El Congreso también decidió mitigar el desempleo urbano mediante la elaboración de un plan con los trabajadores agrícolas para que cultivar nuevas áreas con la ayuda de los trabajadores desempleados de las ciudades. En Valencia, la CNT organizó la industria de la naranja con 270 comités en diferentes pueblos y ciudades para el cultivo, compra, empaque y exportación. En el proceso se deshicieron de varios miles de intermediarios. En Laredo, la industria pesquera fue colectivizada. Los trabajadores expropiaron los barcos, eliminaron los intermediarios que se llevaban todos los beneficios y utilizaron las ganancias para mejorar los barcos y otros equipos o para pagarse ellos mismos. La industria textil de Cataluña empleó 250.000 trabajadores en decenas de fábricas. Durante la colectivización se deshicieron de los directores altamente remunerados, aumentaron sus salarios en un 15%, redujeron sus horas semanales de 60 a 40, compraron maquinarias nuevas y eligieron comités de gestión. En Cataluña, los trabajadores libertarios mostraron resultados impresionantes en el mantenimiento de la compleja infraestructura de la sociedad industrial que ellos habían tomado por relevo. Los trabajadores que siempre habían sido responsables de estos puestos de trabajo demostraron ser capaces de continuar e incluso mejorar sus trabajos en ausencia de jefes. Sin esperar órdenes de nadie, los trabajadores restauraron el servicio telefónico normal dentro de 3 días, después de que los fuertes enfrentamientos callejeros terminaron. Una vez que este fundamental trabajo de emergencia fue terminado, una reunión general de trabajadores telefónicos decidió colectivizar el sistema telefónico. Los trabajadores votaron a favor de elevar los salarios de los miembros peor pagados. El gas, el agua y los servicios de electricidad también fueron colectivizados. La gestión colectiva del agua bajó las tasas en un 50% y aún era capaz de aportar grandes cantidades de dinero para el Comité de Milicias Antifascistas. Los trabajadores ferroviarios colectivizaron los ferrocarriles y donde los técnicos en los ferrocarriles habían huido, fueron seleccionados trabajadores con experiencia como reemplazos. Los reemplazos demostraron ser adecuados a pesar de su falta de educación formal, pues habían aprendido a través de la experiencia de trabajar junto con los técnicos en mantener las líneas. Los trabajadores municipales de transporte en Barcelona, 6.500 de un total de 7.000, eran miembros de la CNT. Ahorraron mucho dinero expulsando a los sobrepagados directores y otras directivas innecesarias. Luego redujeron sus horas a 40 horas por semana. Elevaron sus salarios cerca de un 60% para aquellos de ingresos más bajos y un 10% para los de ingresos más altos. Y ayudaron a toda la población mediante la reducción de tarifas y dando pases gratuitos a los escolares y los heridos por la milicia. Ellos repararon el equipo dañado, en las calles despejaron barricadas y echaron a andar el sistema de transportes de nuevo solo 5 días después de cesar los combates en Barcelona, desplegando una flota de 700 carros frente a los 600 que había antes de la revolución, pintados de color rojo y negro. En cuanto a su organización, los diversos oficios coordinaron y organizaron su trabajo en un sindicato industrial de todos los trabajadores del transporte. Cada sección fue administrada por un ingeniero designado por el sindicato y el trabajador delegado por la Asamblea General. Las delegaciones de las diferentes secciones coordinaban las operaciones en un área determinada. Mientras que las secciones se reunían por separado para llevar a cabo sus propias operaciones, las resoluciones que afectaban a los trabajadores en general se hacían en reuniones generales.
Los ingenieros y técnicos, en lugar de comprender un grupo de élite, se integraron con los trabajadores manuales. El ingeniero, por ejemplo, no podía emprender un proyecto importante sin consultar a los otros trabajadores, no solo porque las responsabilidades debían ser compartidas, sino también porque en los problemas prácticos los trabajadores manuales adquirieron experiencia práctica de la que a menudo carecían los técnicos. El transporte público en Barcelona logró también una mayor autosuficiencia antes de la Revolución. El 2% de los suministros de mantenimiento eran entregados por la empresa privada. El resto tuvo que ser comprado o importado. Dentro de un año después de la socialización, el 98% de los suministros para su reparación se hacía en las tiendas socializadas. El sindicato también proporcionaba servicios médicos gratuitos, incluyendo clínicas y hogares de ancianos para los trabajadores y sus familias. Para bien o para mal, los revolucionarios españoles también experimentaron con los bancos campesinos, los bancos de trabajo y los consejos de crédito y valores. La Federación de Colectividades Campesinas de Levante comenzó un banco organizado por el Sindicato de Trabajadores Bancarios para ayudar a los agricultores a esbozar desde un amplio grupo de recursos sociales necesarios para ciertas infraestructuras o recursos para tipos de agricultura intensiva. El Banco Central Obrero de Barcelona trasladó crédito desde los colectivos más prósperos a los colectivos socialmente útiles que necesitaban. Las transacciones en efectivo se mantuvieron al mínimo y el crédito fue transferido como crédito. El Banco del Trabajo también dispuso de divisas y de la importación y la compra de materias primas. Siempre que era posible, el pago se hizo en productos, no en dinero en efectivo. El banco no era una empresa con fines de lucro, sino que cobraba solo el 1% de interés para sufragar los gastos. Diego Abad de Santillán, el economista anarquista, dijo en 1936: el crédito será una función social y no una especulación privada o usura. El crédito se basa en las posibilidades económicas de la sociedad y no en los intereses o beneficios. El Consejo de Crédito y de Cambio será como un termómetro de los productos y las necesidades del país. En este experimento, el dinero funcionaba como símbolo de apoyo social y no como un símbolo de propiedad. Significaba que los recursos se transferían entre los sindicatos de productores en lugar de hacerlo a las inversiones de los especuladores. Dentro de una economía industrial compleja, tales bancos hacían el intercambio y la producción más eficiente, a pesar de que ellos también tenían presente el riesgo de centralización o la reparación del capital como una fuerza social. Por otra parte, la producción eficiente y el intercambio como un valor debiesen ser vistos como sospecha, al menos por las personas interesadas en la liberación. Hay una serie de métodos que podría impedir que tales instituciones como los bancos de trabajo faciliten el retorno del capitalismo, aunque por desgracia el asalto del totalitarismo, tanto de los fascistas como de los comunistas, privaron a los anarquistas españoles de la posibilidad de desarrollarlos. Estos pueden incluir la rotación y mezcla de las tareas para evitar la aparición de una nueva clase de gerentes, el desarrollo de estructuras fragmentadas que no puedan ser controladas a nivel central o nacional, la promoción mucho mayor de la descentralización y la mayor simplicidad como sea posible, y mantener una firme tradición de que los recursos e instrumentos comunes de la riqueza social no están a la venta. Pero siempre que el dinero sea un hecho central en la existencia humana, un sinnúmero de actividades humanas se verán reducidas a valores cuantitativos y el valor podrá ser acumulado como el poder y por lo tanto alienado de la actividad que lo ha creado. Dicho de otro modo, puede convertirse en capital. Naturalmente, los anarquistas no están de acuerdo en cómo lograr un equilibrio entre funcionalidad y perfección, o cuán profundo cortar para acabar con el capitalismo, pero estudiando todas las posibilidades, incluidas aquellas que podrían condenarnos al fracaso o a algo aún peor, solo puede ayudar. ¿Cómo funcionarán las ciudades? Muchas personas creen que una sociedad anarquista podría funcionar en teoría, pero el mundo moderno contiene demasiados obstáculos que impiden una liberación total. Las grandes ciudades son los bloques más importantes con los que supuestamente tropezaríamos. Las ciudades industriales capitalistas son supuestamente una maraña burocrática avanzando únicamente gracias a las autoridades. Sin embargo, el mantenimiento de una gran ciudad no es tan desconcertante como nos quieren hacer creer.
Algunas de las ciudades más grandes del mundo se componen en gran parte de la autoorganización de los barrios extendiéndose por millas. Su calidad de vida deja mucho que desear, pero ellos muestran que las ciudades, en ausencia de expertos, simplemente no colapsarán. Los anarquistas tienen cierta experiencia en el mantenimiento de grandes ciudades. La solución parece estar en mantener a los trabajadores haciéndose cargo de la organización de la infraestructura de la que son responsables y en los barrios formando asambleas de manera que casi todas las demás decisiones se puedan hacer a nivel local, donde todos puedan participar. Es probable que una revolución anarquista estuviera acompañada por un proceso de desurbanización en el que las ciudades se reducirían a tamaños más manejables. Muchas personas probablemente volverán a la tierra mientras la agricultura industrial se reduce o cesa, para ser reemplazada por la agricultura sostenible o permacultura, que pueda apoyar una mayor densidad de población en las zonas rurales. En ese periodo, podría ser necesario hacer nuevos arreglos sociales apuradamente, pero no sería la primera vez que los anarquistas han construido un pueblo o ciudad desde cero. En mayo del 2003, mientras los enviados de los principales 8 gobiernos del mundo se preparaban para la cumbre del G8 en Evian, Francia, el movimiento anticapitalista establecía una serie de aldeas conectadas para servir como asentamientos de protesta y un ejemplo de vida colectiva anticapitalista, los cuales tomaron el nombre de Vaag, Village Alternatif Anticapitaliste et Antiguerre. Durante la duración de la movilización, miles de personas vivieron en estos pueblos, organizaron alimentos, viviendas, ciudad de niños, foros de debate, medios de comunicación, servicios legales y tomaron decisiones en comunidad. El proyecto fue considerado ampliamente como un éxito. El VAAG también mostró la dualidad organizativa sugerida anteriormente. Barrios específicos, cada uno con menos de 200 personas, organizados en torno a una cocina comunitaria, mientras eran organizados servicios a lo largo de toda la aldea, espacios colectivos interbarriales como el espacio jurídico y médico, por los mismos involucrados en la prestación de esos servicios. Esta experiencia se repitió durante el 2005 en las movilizaciones contra el G8 en Escocia y el 2007 en las movilizaciones en el norte de Alemania, cuando cerca de 6.000 personas vivieron juntas en el Camp Redelig. Estos pueblos de protesta tenían precedentes en el movimiento alemán antinuclear de la generación anterior, cuando el Estado quería construir un enorme complejo de almacenamiento de residuos nucleares en Gorleben. En 1977, los agricultores locales comenzaron a protestar. En mayo de 1980, 5.000 personas establecen un campamento en el sitio, construyendo una pequeña ciudad con árboles cortados para construirla, llamando a su nuevo hogar la República Libre de Berlán. Ellos emitieron sus propios pasaportes, crearon shows de radio ilegales e imprimieron periódicos y sostuvieron debates comunes para decidir cómo manejar el campamento y cómo responder a la agresión de la policía. La gente compartía la comida y sacó el dinero de su vida diaria. Un mes más tarde, 8.000 policías asaltaron a los manifestantes que habían decidido resistir sin violencia. Ellos fueron brutalmente golpeados y erradicados. Las manifestaciones posteriores del movimiento antinuclear estuvieron menos inclinadas al pacifismo. En Inglaterra, un festival anual de viajeros y hippies que convergieron en Stonehenge para celebrar el solsticio de verano se convirtió en la principal zona autónoma contracultural y en un experimento de anarquía colectiva. A partir de 1972, el Stonehenge Free Festival fue una reunión que se prolongó durante el mes de junio hasta el solsticio. Más que un festival de música, se trataba de un espacio no jerárquico para la creación de música, arte y de nuevas relaciones, así como para la exploración espiritual y psicodélica. Se convirtió en un ritual esencial y un evento social en la creciente cultura viajera inglesa. En 1984 atrajo a 30.000 participantes que crearon un pueblo autoorganizado por el mes. En palabras de uno de los participantes, fue anarquía y funcionó. El régimen de Thatcher vio esto como una amenaza. En 1985 se prohibió la 14ª edición de Stonehenge Free Festival, atacando brutalmente a los muchos cientos de personas que fueron a ubicarse en un asalto conocido como la Batalla de Binfield. Estos ejemplos de campos improvisados no son tan marginales como podría parecer en un primer momento. Cientos de millones de personas en todo el mundo viven en ciudades informalmente organizadas, a veces llamadas barrios o favelas, que son autoorganizadas, autocreadas y autosostenibles.
Los problemas sociales planteados por estos barrios son muy complejos. Millones de agricultores se ven obligados a abandonar sus tierras cada año y tienen que mudarse a las ciudades, donde las barriadas periféricas son el único lugar donde pueden darse el lujo de establecerse. Pero mucha gente también se mueve a la ciudad de forma voluntaria para escapar de las zonas rurales culturalmente más rígidas, para construir una nueva vida. Muchos barrios están plagados de problemas de salud causados por la falta de acceso a agua potable, atención médica y nutrición. Sin embargo, muchos de estos problemas son propios del capitalismo y no de la estructura de las favelas, mientras que los habitantes suelen ser ingeniosos en valerse por sí mismos a pesar de la limitación artificial de los recursos. La electricidad y el agua privatizadas son generalmente muy costosas e incluso donde estas utilidades son públicas a menudo se niegan a proporcionar el acceso a los asentamientos informales. Los habitantes de dichos asentamientos solucionan este problema mediante la construcción de sus propios pozos y robando electricidad. La atención médica es altamente profesionalizada en las sociedades capitalistas y se distribuye a cambio de dinero y no en función de las necesidades. Y en consecuencia, rara vez hay médicos con una formación completa en estos asentamientos. Sin embargo, la medicina popular y los sanadores que están presentes a menudo están disponibles bajo una base de ayuda mutua. El acceso a los alimentos es también artificialmente limitado debido a que la horticultura a pequeña escala para el consumo local ha sido sustituida por la gran producción de cultivos comerciales, privando a las personas en todo el sur del globo de las diversas y asequibles fuentes de alimentos locales. Este problema se agrava en épocas de hambre, ya que la ayuda alimentaria de los Estados Unidos, asociada con estrategias económicas y militares, se compone más de importaciones que de subsidios a la producción local. Sin embargo, dentro de los asentamientos, los alimentos disponibles son frecuentemente compartidos y no se negocian. Un antropólogo estima que en un asentamiento informal en Ghana, la gente regaló casi un tercio de todos sus recursos. Esto tiene mucho sentido. La policía rara vez tiene control de las favelas y obligadamente alguna fuerza armada se requiere para mantener una distribución desigual de los recursos. En otras palabras, los que acaparan recursos tienden a ser robados. Con pocos recursos, poca seguridad y sin garantías de los derechos de propiedad, las personas pueden vivir mejor regalando una gran parte de todos los recursos que encuentran. La entrega de regalos incrementa su patrimonio social. Las amistades y otros tipos de relaciones crean una red de seguridad, la cual no puede ser robada. Además de la ayuda mutua, los objetivos anarquistas de la descentralización, la asociación voluntaria, el ejercer la producción en lugar de la profesionalización de habilidades y servicios y la democracia directa son los principios rectores en muchas favelas. También es importante señalar que en una época de creciente devastación ambiental, estos barrios consumen solo una fracción mínima respecto al porcentaje de los recursos consumidos por habitantes formales de la ciudad y los suburbios. Algunos incluso pueden tener una huella ecológica negativa, en que reciclan más residuos de los que generan. En un mundo sin capitalismo, los asentamientos informales tienen el potencial de ser lugares mucho más saludables. Aún hoy, ellos desmienten los mitos del capitalismo de que las ciudades solo pueden ser sostenidas por expertos y organizaciones centrales y que las personas solo podemos vivir con los niveles de población actual solo si continuamos rindiéndonos nuestras vidas al control de las autoridades. Un ejemplo inspirador de una ciudad informal es el Alto, Bolivia. El Alto se sienta en el altiplano, la meseta que domina a la capital, La Paz. Unas pocas décadas atrás, el Alto era una ciudad pequeña, pero desde que los cambios económicos mundiales causaron el cierre de las minas y de las pequeñas granjas, un gran número de gente ha venido aquí. No pudiendo residir en La Paz, construyeron asentamientos en la meseta, cambiando el pueblo por un área urbana con 850.000 residentes. El 70% de la gente que tiene trabajo aquí hace su vida a través de empresas familiares en la economía informal. El uso de la tierra no está regulado y el Estado proporciona poca o ninguna infraestructura. La mayoría de los barrios no cuentan con calles pavimentadas, servicios de recolección de basura o agua potable. El 75% de la población carece de servicios básicos de salud y el 40% es iletrada. Ante esta situación, los residentes de la ciudad informal llevaron su autoorganización a un siguiente paso, mediante la creación de consejos o juntas de barrio. La primera vez que se hicieron juntas en el Alto se remonta a los años 50. En 1979, estas juntas se comenzaron a coordinar a través de una nueva organización, la Federación de Juntas Vecinales, FEJUVE.
Ahora hay cerca de 600 juntas en el Alto. Las juntas permiten a los vecinos reunir recursos para crear y mantener la infraestructura necesaria, como escuelas, parques y servicios públicos básicos. También mediar en los conflictos y de imponer sanciones en los casos de conflicto y daño social. La FEJUVE tiene un pozo de recursos de las juntas para coordinar las protestas y bloqueos y constituir a los habitantes de favelas como una fuerza social. En los primeros 5 años del nuevo milenio, la FEJUVE tomó un papel principal en el establecimiento de una universidad pública en el Alto, el bloqueo de nuevos impuestos municipales y desprivatizando los servicios de agua. La FEJUVE también jugó un papel decisivo en el movimiento popular que obligó al gobierno a nacionalizar los recursos de gas natural. Cada junta general contiene al menos 200 personas y se reúne cada mes tomando decisiones generales a través de la discusión pública y el consenso. Ellos también eligen un comité que se reúne con más frecuencia y que tiene una función administrativa. Los líderes de partidos políticos, los comerciantes, los especuladores de bienes raíces y aquellos que colaboraron con la dictadura no se les permite ser delegados del comité. Más hombres que mujeres se sientan en estos comités. Sin embargo, un gran porcentaje de mujeres asumen funciones de liderazgo en la FEJUVE, más que en otras organizaciones bolivianas populares. Paralela a la organización de los consejos de barrio es la organización de la infraestructura y la actividad económica en las uniones o sindicatos. Los vendedores ambulantes y trabajadores del transporte, por ejemplo, se autoorganizan en sus propios sindicatos. Tanto las juntas vecinales y sus contrapartes en la economía informal siguen el modelo de la organización comunitaria tradicional de las comunidades indígenas rurales, AILU, en términos de territorialidad, estructura y principios organizativos. También reflejan las tradiciones de los sindicatos mineros radicales, que durante décadas llevó el movimiento obrero militar de Bolivia. Fusionando estas experiencias, los inmigrantes del Alto han reproducido, trasplantado y adaptado sus comunidades de origen para facilitar la supervivencia en un entorno urbano hostil. A través de las juntas de vecinos, el Alto se ha desarrollado como una ciudad autoconstruida a cargo de una red de microgobiernos independientes del Estado. En la visión de Raúl Sibeki, la organización autónoma del trabajo en el sector informal, basada en la productividad y en los lazos familiares, en lugar de la jerarquía jefe-trabajador, refuerza esta sensación de empoderamiento. Los ciudadanos pueden autogestionar y controlar su propio ambiente. Las redes horizontales, sin el liderazgo tradicional, también juegan un importante papel complementario de estas estructuras formales, tanto en la organización de la vida cotidiana como en la coordinación de protestas, bloqueos y en la lucha contra el Estado. Ahora que Bolivia tiene un presidente indígena y un gobierno progresista dirigido por el MAS, el movimiento hacia el socialismo, la FEJUVE se enfrenta al peligro de la incorporación y la neutralización que normalmente neutraliza a los movimientos horizontales sin objetivos y medios explícitamente antiestatales. Sin embargo, mientras apoyan las inversiones de Evo Morales en la política neoliberal, a partir de este escrito, la FEJUVE sigue siendo crítica del MAS y del gobierno y queda por ver hasta qué punto serán neutralizados. En Sudáfrica hay muchos otros ejemplos de asentamientos urbanos informales que se organizan a sí mismos para crear una vida mejor y luchar contra el capitalismo. Los movimientos particulares de estos habitantes en el sur de África a menudo nacen de momentos de resistencia violenta que se alargan en duración gracias a aquellas personas que se reúnen en las calles para evitar un desalojo o cortes de agua y que los continúan cumpliendo con el fin de crear estructuras para el cuidado hogareño de enfermos, la guardia contra incendios, patrullas de seguridad, servicios funerarios, educación, jardines, colectivos de costura y distribución de alimentos. Este fue el caso en el movimiento Abalali Base Mjondolo, que surgió en el 2005 a partir de un bloqueo de caminos con el fin de detener el desalojo de los asentamientos que buscaban dar paso al desarrollo en la preparación por la Copa Mundial de 2010. El asentamiento Symphony Way de Ciudad del Cabo es una comunidad ocupada de 127 familias que habían sido desalojadas por la fuerza de sus anteriores casas por el gobierno, que está tratando de alcanzar su objetivo para el 2020 de erradicar todos los asentamientos bajo el eslogan Millennium Development Goals. El gobierno ha reubicado a algunos de los desalojados en un campamento de carpas rodeadas por guardias armados y alambre de púas, y al resto en las zonas de reubicación transitoria, descritas por un residente como un lugar perdido en el infierno, donde es muy frecuente la delincuencia y la violación de niños.
negándose a negociar con los sumamente poco confiables partidos políticos o a irse a vivir en cualquiera de los hoyos infernales oficialmente previstos, las familias de la Symphony Way decidieron ocupar ilegalmente un área a lo largo de un camino para establecer su comunidad. Ellos organizan su comunidad con asambleas de masas en las que todos participan, así como también destaca un alto grado de iniciativa individual. Por ejemplo, Rice, una enfermera que vive en la Symphony Way, hace de profesora voluntaria en el centro de la comunidad. Ayuda a organizar un equipo de netball de niñas, al equipo de fútbol de niños, una banda de tambores, los días de campo de los niños durante las vacaciones y asiste en partos. Los niños son muy importantes dentro de los asentamientos y ellos tienen su propio comité para discutir los problemas a los que se enfrentan. En el comité resolvemos nuestros problemas diarios cuando los niños se pelean o lo que sea. Nos reunimos y hablamos. Hay niños de otros asentamientos, no solo de este, explica un miembro de la comisión. La comunidad es multirracial y multirreligiosa, incluyendo a rastafaris, musulmanes y cristianos, que trabajan juntos para fomentar una cultura de respeto entre los diferentes grupos. El complejo dispone de una guardia nocturna para desalentar el crimen y vigilar posibles incendios. Los residentes dijeron a un anarquista ruso visitante que se sentían mucho más seguros en su comunidad que en uno de los campos que ofrece el gobierno, donde el crimen va en aumento, porque en Symphony Way la comunidad trabaja junta para protegerse a sí misma. Cuando alguien está en un problema, todo el mundo está aquí, explicó Rice. El sentido de comunidad es una razón por la que los ocupantes ilegales no quieren pasar a un campamento de gobierno, a pesar de la amenaza de la violencia policial, y aunque en el campamento que el gobierno proporciona exista alimento y agua de forma gratuita. La comunidad es fuerte y nosotros la hacemos fuerte, viviendo y trabajando juntos, pero no nos conocíamos entre nosotros cuando llegamos aquí. Este año y medio nos hizo a todos una gran familia. Hay miles de ejemplos de personas creando ciudades, viviendo en altas densidades poblacionales y satisfaciendo sus necesidades básicas con escasos recursos, gracias a la ayuda mutua y la acción directa. Pero, ¿qué pasa con el resto del cuadro? ¿Cómo pueden las ciudades densamente pobladas alimentarse por sí mismos sin someter o explotar al campo de los alrededores? Puede ser que la subyugación de las zonas rurales a manos de las ciudades jugase un papel en la aparición del Estado hace miles de años atrás. Pero las ciudades no tienen que ser tan insostenibles como lo son ahora. El anarquista del siglo XIX, Piotr Kropotkin, escribió acerca de un fenómeno que sugiere interesantes posibilidades para las ciudades anarquistas. Horticultores urbanos en París y en sus alrededores más inmediatos suministraron la mayoría de las verduras de la ciudad a través de la agricultura intensiva con el apoyo del abundante estiércol de la ciudad, así como de los productos industriales, tales como el vidrio para invernaderos, que era demasiado costoso para los agricultores en las zonas rurales. Estos granjeros suburbanos vivían lo suficientemente cerca de la ciudad que podían venir cada semana a vender sus productos en el mercado. El desarrollo espontáneo de este sistema de agricultura fue una de las inspiraciones de Kropotkin para escribir sobre las ciudades anarquistas. En Cuba, la agricultura industrial centralizada colapsó después de la caída del bloque soviético, que había sido el principal proveedor de petróleo y maquinaria de Cuba. El endurecimiento posterior del embargo de Estados Unidos solo agravó la situación. El cubano promedio perdió 9 kilos de peso. Rápidamente, gran parte del país pasó a la pequeña agricultura urbana intensiva. A partir del 2005, la mitad de la producción fresca consumida por los 2 millones de habitantes de La Habana ha sido producida por cerca de 22.000 agricultores urbanos en la ciudad misma. El ejemplo parisino registrado por Kropotkin muestra que estos cambios también pueden ocurrir sin la guía estatal. ¿Qué ocurrirá con la sequía, el hambre u otro tipo de catástrofes? Los gobiernos ejercen un control adicional a través de poderes de emergencia, con la premisa de que en casos de emergencia es necesaria una mayor centralización. Por el contrario, las estructuras centralizadas son menos ágiles para responder a situaciones caóticas. Los estudios muestran que después de los desastres naturales, la mayor parte de los rescates se llevan a cabo por personas comunes, no por expertos gubernamentales o por profesionales en trabajos humanitarios. Hay más ayuda humanitaria ofrecida por las personas que por los gobiernos. La ayuda del gobierno a menudo facilita la agenda política, como el apoyo a sus aliados políticos en contra de sus opositores, difundiendo alimentos modificados genéticamente y socavando la agricultura local con envíos de grandes cargamentos de alimentos gratis, que son rápidamente sustituidos por importaciones comerciales que monopolizan el mercado. Por lo demás, una parte importante del comercio internacional de armas se disfraza en los envíos de ayuda del gobierno.
Es posible que la gente estuviese mejor en las catástrofes sin los gobiernos. También es posible desarrollar alternativas eficaces a las asistencias gubernamental basadas en el principio de solidaridad. Si una comunidad anarquista es golpeada por una catástrofe, puede contar con la ayuda de las demás. Mientras que una catástrofe en el contexto capitalista es una ocasión para que surjan formas de ayuda políticamente motivadas, si es que no surge el oportunismo total. Los anarquistas dan asistencia gratuitamente con la garantía de que serán correspondidos cuando lo necesiten. La España de 1936 es nuevamente un buen ejemplo. En Más de las Matas, como en otras partes, el Comité Cantonal Distrito llevaba la cuenta de la escasez, los excedentes y las disposiciones para la distribución uniforme. Parte de un trabajo era asegurarse de que todos los colectivos fueran atendidos en el caso de un desastre natural. Por ejemplo, este año los principales cultivos de Más de las Matas, Seno y la Ginebrosa, fueron distribuidos por el granizo. El régimen capitalista, como los desastres naturales, ha causado interminables privaciones, deudas, embargos e incluso la emigración de algunos trabajadores durante varios años. Sin embargo, en el régimen de solidaridad libertaria, estas dificultades fueron superadas por los esfuerzos de todo el distrito. Provisiones, semillas, todo lo necesario para reparar el daño fue suministrado en un espíritu de hermandad y solidaridad, sin condiciones, sin contraer deudas. La revolución ha creado una nueva civilización. El anarquismo es una de las pocas ideas revolucionarias que no requiere la modernización. Las sociedades anarquistas son libres de organizarse en cualquier nivel tecnológico sostenible. Eso significa que las sociedades actuales de cazadores, recolectores o grupo de personas que optan por la adopción de este estilo de vida pueden practicar esta forma de subsistencia más eficiente y ecológica, la más propicia para un ecosistema resistente que sea menos vulnerable a los desastres naturales. Satisfacer nuestras necesidades sin llevar la cuenta. El capitalismo ha producido algunos aparatos increíbles, pero los militares y la policía casi siempre son los primeros en utilizar las nuevas tecnologías y con frecuencia las personas más ricas son los únicos que se benefician de ellos. El capitalismo ha producido una riqueza insospechada, pero que se acumula por parásitos que no la producen y que dominan a los esclavos y los trabajadores asalariados que la crearon. La competencia puede parecer un principio útil para el fomento de la eficiencia, pero ¿eficiencia con qué propósito? Por debajo de la mitología que ha creado el capitalismo no es en realidad un sistema competitivo. Los trabajadores están divididos y juegan uno contra otro, mientras que la élite coopera para mantener su sometimiento. Los ricos pueden competir por las grandes rebanadas de la torta, pero regularmente toman las armas en conjunto para asegurar que cada día la torta sea horneada y llevada a su mesa. Cuando el capitalismo era todavía un fenómeno nuevo, se podía describir con mayor honestidad, sin confundirse por las décadas de propaganda acerca de sus supuestas virtudes. Abraham Lincoln, casi como un anarquista, pudo ver con suficiente claridad que los capitalistas en general actúan en armonía y concertados para desplumar a las personas. El capitalismo ha fracasado horriblemente en satisfacer las necesidades de las personas y en organizar una distribución justa de los bienes. En todo el mundo, millones mueren a causa de enfermedades curables porque no pueden pagar la medicina que los salve, y la gente muere de hambre mientras sus países exportan cultivos a cambio de efectivo. Bajo el capitalismo todo está en venta. La cultura es una mercancía que puede ser manipulada para vender ropa interior o crema para la piel. La naturaleza es un recurso para ser exprimido y destruido con fines de lucro. La gente tiene que vender su tiempo y energía a la clase dominante con el fin de comprar de vuelta una fracción de lo que produce. Este es un sistema profundamente enraizado que da forma a nuestros valores y relaciones y que desafía a la mayoría de los intentos por abolirlo. Las revoluciones socialistas en la URSS y China no fueron lo suficientemente profundas, como nunca abolieron totalmente el capitalismo. Este reapareció más fuerte que antes. Muchos de los intentos anarquistas no se han profundizado lo suficiente, o bien el capitalismo puede resurgir de estos experimentos si los gobiernos hostiles no lo aplastan en primer lugar. El poder y la alienación deben ser perseguidos hasta sus raíces. No es suficiente para los trabajadores ser dueños de sus fábricas de forma colectiva si están controlados por administradores y el trabajo lo siguen reduciendo a simples máquinas. La alienación no es simplemente la ausencia de propiedad legal de los medios y los frutos de la producción, es la falta de control sobre la relación con el mundo. Que la propiedad de una fábrica sea de los trabajadores no tiene sentido si ésta sigue administrada por otros en su nombre. Los trabajadores deben organizar y controlar ellos mismos la fábrica directamente, y aunque
control en la fábrica directamente, la alienación persiste donde las relaciones económicas más amplias, la propia fábrica dicta la forma de sus actividades laborales. ¿Puede una persona ser verdaderamente libre trabajando en una línea de montaje donde se le niega la creatividad y es tratada como una máquina? La forma de trabajo debe ser cambiada de manera que las personas puedan perseguir las habilidades y actividades que les alegren. La separación del trabajo de las otras actividades humanas es una de las raíces de la alienación. La producción se convierte en una especie de obsesión que justifica la explotación de las personas o la destrucción del medio ambiente por el bien de la eficiencia. Si vemos la felicidad como una necesidad humana no menos importante que los alimentos y la ropa, entonces la división entre trabajo productivo e improductivo, entre trabajo y juego, se desvanece. El movimiento Ocupa en Barcelona y las economías de regalo de muchas sociedades indígenas proporcionan un ejemplo donde se fusionan el trabajo y el juego. En una sociedad libre, el intercambio no es más que una garantía simbólica de que todo el mundo está contribuyendo a los recursos comunes. La gente no acumula recursos o se aprovecha de los demás porque tienen que dar para recibir. Pero el intercambio puede presentar problemas al conectar un valor cuantitativo a cada objeto y experiencia, lo que les despoja de sus valores subjetivos. Donde una vez un cono de helado valía 10 deliciosos minutos para chuparse los dedos al sol y un libro valía varias tardes de diversión y reflexión y posiblemente incluso un cambio de visión respecto de la vida, después de estos productos se evalúan de acuerdo con el régimen de intercambio. Un cono de helado vale una cuarta parte de un libro. Luego, para hacer el intercambio más eficiente, consecuentemente se fija el valor cuantitativo como inherente más que como comparativo. Un cono de helado vale una unidad monetaria y un libro 4 unidades. El valor monetario reemplaza el valor subjetivo del objeto, el placer que la gente encuentra en ellos. Por un lado, las personas y sus deseos se sacan de la ecuación, mientras que por otro lado, todos los valores, el placer, la utilidad, inspiración, son absorbidos por un valor cuantitativo y el dinero en sí mismo se convierte en un símbolo para todos los otros valores. En efecto, la posesión de dinero viene a simbolizar el acceso al placer o al cumplimiento de un deseo, pero el dinero, mediante la fijación de un valor cuantitativo, roba a los objetos la sensación de plenitud que puede traer, porque los seres humanos no pueden experimentar el valor cuantitativo abstracto. Al comer un helado, el placer está en el acto, pero en la compra de un producto, el placer está en comprarlo, en el momento mágico en que un valor abstracto se transforma en un bien tangible. El dinero ejerce una poderosa influencia sobre las nociones de valor que el consumo en sí es siempre decepcionante. Una vez que la mercancía se compra, pierde su valor, especialmente para la gente que da prioridad al valor abstracto sobre el valor subjetivo. Por otra parte, habiéndolo comprado, pierdes dinero y el total de tenencias o de valor simbólico disminuye. De ahí el sentimiento persistente de culpa que acompaña a gastar dinero. Además de la alimentación, el intercambio crea poder sobre si una persona acumula más valor cuantitativo, habrá acumulado el derecho a una mayor parte de los recursos de la comunidad. Los sistemas de intercambio y moneda, como la red de trueque en Argentina o en el sistema de cupones para compra de bienes en algunas partes de la España anarquista, se basan en la costumbre y mecanismos sociales para evitar el resurgimiento del capitalismo. Por ejemplo, una economía del regalo podría funcionar a nivel local con cambio utilizado solo para el comercio regional. Las personas podrían deliberadamente crear ambientes de trabajo que fomentaran el desarrollo personal, la creatividad, la diversión y autoorganización, mientras que las federaciones descentralizadas de estos lugares de trabajo podrían adjudicar a otros los cupones de los bienes que ellos producen, por lo que cada persona tendría acceso a la riqueza creada por otros. Pero es un desafío que vale la pena para acabar por completo con el intercambio y la moneda. Dentro de las tiendas libres o free cycles, la garantía simbólica proporcionada por el intercambio o trueque es innecesaria. La seguridad de que todo el mundo contribuirá a los manantiales de la riqueza común desde la cultura de los propios espacios. Como participante, tú expresas el deseo de dar y de recibir, y tu inclusión en el espacio social se incrementa a medida que llevas a cabo estas dos actividades. En tales contextos, dar agrada a una persona tanto como recibir. El mundo es abundante como para satisfacer las necesidades de todos. La escasez es una ilusión peligrosa que funciona como una profecía autocumplida. Una vez que la gente deja de dar y empieza a acumular, disminuye la riqueza colectiva.
Si superamos el miedo a la escasez desaparece por sí misma. Los recursos comunes serán abundantes si todo el mundo comparte y contribuye, e incluso si la mayoría de la gente lo hace. A la gente le gusta estar activa para crear y mejorar las cosas. Si la gente tiene garantizado el acceso a los recursos comunes y está a salvo de la pobreza, de la esclavitud asalariada, crearán un montón de cosas necesarias y que les den placer, así como la infraestructura para realizar y distribuir estas cosas.